Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Secuencia de bases. Genoma humano confirmado. Alineación. Legal neutral. Bienvenido al Centro de Datos para el Futuro de la Humanidad. Esta es la Organización de Seguridad para la Preservación de la Humanidad, Caldea. Se borró la autenticación de huellas dactilares, huellas de voz y ADN. Evaluación completa del circuito mágico. Nombre de usuario coincidente. Eres reconocido como miembro de los primates. Mucho gusto. Esperamos que disfrute de su tiempo aquí. Estamos esperando a un visitante más. El zumbido mecánico de una voz automatizada resonó en una cámara cuadrada donde un hombre pelirrojo estaba solo bajo evaluación. Llevaba un suéter verde abotonado sobre una manga larga blanca, y vestía jeans desteñidos con zapatillas negras. Sus ojos de color bronce fruncieron inconfundiblemente mientras miraba hacia la entrada de un largo pasillo abierto desde una puerta lateral rectangular frente a él. Entonces, ¿fue esto, Caldea? El nombre del hombre era Shiro Emilla, y su primera impresión del instituto mágico dedicado a la preservación de la humanidad fue que hacía frío. No literalmente. Sorprendido sería la primera de muchas palabras que arraigarían en su mente cuando escuchó por primera vez que Caldea estaba en la Antártida. Era un taller subterráneo construido en una montaña nevada a 6.000 metros sobre el nivel del mar. La sala de mando central que estaba frente a la puerta principal de Caldea estaba justo delante de él bajando por el largo pasillo por el que acababa de caminar. Había sido llamado como técnico, pero después de enterarse del propósito de Caldea, solicitó y fue aprobado para ser parte del grupo de 38 magos de élite y 10 solicitantes públicos. Por aplicado, quiso decir inesperadamente armado fuerte. Verá, tenía una extraña aptitud para algo llamado inmersiones espiritrónicas que se descubrió inadvertidamente en las pruebas de evaluación realizadas a todo el personal de Chaldea. Shiro sospechaba furtivamente que su aptitud tenía algo que ver con que fuera un antiguo maestro de una guerra del Santo Grial que nunca había revelado a nadie que no lo supiera. Las guerras del Santo Grial eran rituales espirituales llevados a cabo por magos que enfrentaban a 7 sirvientes y amos en una batalla libre para todos para obtener la oportunidad de pedir un deseo. Los amos eran aquellos que tenían contrato con un sirviente, y un sirviente era uno de los muchos familiares seleccionados del trono de los héroes, un grupo de las leyendas más grandes de la humanidad inmortalizadas en espíritu. Shiro era uno de esos maestros que había participado en la quinta guerra del Santo Grial con el Servant Saber, una de las 7 clases de Servant. El resto eran arquero, lancero, jinete, lanzador, berserker y asesino. Sin embargo, no expresaría su participación previa en una guerra del Santo Grial, ya que era solo especulación. Lo que importaba ahora era que se le había descubierto que tenía una gran aptitud para el buceo espiritrón. El buceo con espiritrones en sí mismo era el concepto de desplazamiento de rayos hacia anomalías en una línea de tiempo a través de la conversión del cuerpo en partículas espirituales, que generalmente constituían el cuerpo de un sirviente. No quiso entrar en los detalles de la operación ya que los términos mágicos estaban muy por encima de su cabeza, pero el factor importante era que no podía negarse. Se dijo que todos los que eran capaces de cambiar de rayo habían sido llevados a Caldea. Por supuesto, eso lo incluía a él mismo, pero en este momento no tenía sentido quejarse, ya que la orden provenía de una de las familias mejor clasificadas en la Asociación de Magos, la Casa Animus Pere. Shiro era un mago de tercera categoría y de alguna manera se había involucrado nuevamente en algo grande que tenía a Rin, una querida amiga y quizás algo más, demasiado preocupada cuando le había contado sobre su repentina partida. Huelga decir que no le hacía gracia, pero ni siquiera ella tenía poder para vetar la orden ya dada. Aquí estaba ahora, caminando hacia la sala de mando, donde se suponía que se reuniría con el resto de sus camaradas en Caldea para una orientación. Bueno, eso es lo que estaba haciendo hasta que terminó chocando con una mujer persiguiendo a una ardilla blanca. ¿Un perro? Era difícil saberlo, pero era una especie de animal, y ella no estaba prestando demasiada atención a lo que estaba frente a ella. No ayudó que chocaran en la curva de una esquina cuando el animal se escapó rápidamente. Lo siento.
Yo no estaba mirando a dónde iba. La niña se disculpó rápidamente a pesar de ser la que se había caído sobre su trasero por el accidente. Tenía el cabello lila de corte bob, ojos lavanda y piel clara. Llevaba gafas de montura cuadrada, una sudadera gris con capucha sobre una camisa blanca con cuello, corbata roja, falda negra y zapatos marrones. No hay necesidad de disculparse, él amablemente le tendió una mano, pero ella parecía confundida por sus acciones al principio antes de que una sonrisa brillante llegara a su rostro. Gracias, sonó genuina mientras tomaba su mano ofrecida y se levantaba. ¿No estás loco? Parecía que esperaba que él le gritara, o al menos que la mirara. Y entonces Shirou recordó rápidamente qué tipo de instalación era esta y que estaba dirigida por Magi. No se sabía que fueran del tipo cortés, y de repente tuvo sentido. No soy como la mayoría de los magos, se apresuró a aclarar, para su alivio mientras se colocaba una mano sobre el pecho. Ya lo puedo decir, dijo la mujer mientras sus ojos parecían iluminarse. Sonrió con ironía, una mano rascándose la nuca cuando decidió presentarse. Si la mujer trabajaba en Caldea, entonces iban a ser camaradas de todos modos. Shirou Emiya, dijo con una leve sonrisa. Lamento haberme topado contigo cuando tenías tanta prisa. No, fue mi culpa. No estaba mirando a dónde iba. La mujer negó con la cabeza vigorosamente y luego pareció tartamudear antes de encontrar su voz. Soy Mach Kirielit, miembro de Chaldea. Shirou pudo ver que Mach deseaba que la conversación continuara, ya que asume que ella no tenía muchas personas con las que pudiera hablar en las instalaciones, pero decidió recordarle lo que estaba haciendo antes de que fuera demasiado tarde. Creo que se va a escapar, dijo rotundamente. Fou, Mach asintió y salió corriendo por el pasillo. Adiós, Emiya-senpai. Casi se pone rígido debido a la manera en que Mach se despidió de él, ya que golpeó demasiado cerca de casa a otra chica que solía conocer, que lo llamaba por el mismo título formal. Sin embargo, no tuvo tiempo de recordar el pasado. Ya estaba frente al centro de comando y no quería perder el tiempo parado frente a las puertas automáticas solo para que todos lo miraran fijamente. Un dígito, primera fila. Recordó su posición en el asiento y se acercó. No había un asiento designado, así que supuso que podía elegir cualquiera. A su alrededor, donde los otros candidatos seleccionaron Caldea, pero todo lo que podía mirar era la proyección planetaria en miniatura frente a él. Por lo que recordó de la pequeña sesión informativa que tuvo, se llamaba Sheva, un telescopio utilizado para observar el pseudo planeta Caldeas. También sirvió como sistema de vigilancia de la instalación y se utilizó como dispositivo de observación del futuro cercano. Cerca de Sheva había una plataforma escénica donde una mujer claramente no mayor que él esperaba con la espalda recta, los brazos cruzados y una mirada indiferente. Llevaba un suéter negro sobre un vestido de cuello blanco, medias rojas y pajarita, y zapatos negros de tacón alto. Tenía el pelo largo y blanco recogido en una pequeña trenza en el lado izquierdo, mientras que el resto del cabello caía más allá de los hombros. Sus ojos eran de un color similar al de Shirou, y prácticamente miraba a cualquiera que se atreviera a burlarse de ella. Sin embargo, Shirou lo vio de manera diferente. Había estado con Rin el tiempo suficiente para saber cuando alguien estaba presentando un acto, y la mujer claramente estaba presentando uno para enmascarar su nerviosismo. Su nombre era Olga Marie Muspere, directora de Chaldea, y una de las razones por las que había sido convocado a las instalaciones. Evidentemente, estaba esperando a que llegaran los 48 candidatos antes de comenzar la orientación, pero el candidato 48 se estaba retrasando. El candidato 48, Ritsuka Fujimaru, ¿alguien lo ha visto? Se estaba formando una marca de garrapata en la frente de Olga, y rápidamente estaba perdiendo la paciencia. Afortunadamente, Mach entró para escoltar al candidato 48 al asiento directamente a su lado, el candidato 47. Ritsuka era un hombre que parecía claramente a punto de quedarse dormido, y para empeorar las cosas, no había forma de que Olga no se diera cuenta cuando comenzara su discurso de orientación. Shirou observó como Mach, que estaba sentado en la tercera fila y en el asiento más a la izquierda, le hizo un gesto para que ayudara a Ritsuka, pero ya sabía que era demasiado tarde. Shirou negó con la cabeza en señal de condolencia.
La expresión del rostro de Olga era casi idéntica a la forma en que aparecía Rin cuando había superado con creces su punto de tolerancia y solo sonreía para mantener su imagen. Sí, bueno, Olga no era Rin quien sonreía. Caminando hacia Ritsuka, ella lo abofeteó en la cara y Yudo lo echó de la habitación. Equipo B lo es, frunció el ceño antes de mirar a todos en la habitación como un halcón. Mach se estremeció. ¿Alguien más? Su frente estaba temblando. Nadie respondió, y como si nunca hubiera arrojado a un candidato a maestro fuera de la sala de mando, reanudó la orientación y les dijo a todos que comenzaran los preparativos para ingresar a sus respectivas cápsulas de cambio de rayos alineadas en semicírculo al otro lado de la habitación. Mach, bendita sea, tomó la iniciativa de comprobar a Ritsuka antes de que Shirou pudiera hacerlo él mismo. Viendo que Ritsuka estaba en buenas manos, Shirou se permitió pasar por los procedimientos. 20 minutos después, justo después de que casi todos se metieran en sus cápsulas, su intuición de las batallas de vida o muerte se activó. Algo se sintió mal. Mach asintió con la cabeza hacia él cuando entró en su cápsula, pero él apenas registró sus acciones. Una sensación siniestra inundaba su sistema. Por su vida, no podía explicar por qué hasta que lo miraba fijamente a la cara. Las cápsulas Raisift, dispositivos similares a ataúdes, habían sido plantadas con bombas mágicas que solo había podido sentir a medida que se acercaba a las suyas. El aroma de la potente energía mágica era imposible de ignorar. Fue cauteloso desde el principio y no ingresó de inmediato a su cápsula Raisift, lo que quizás cambió el futuro de una sola persona. Oye, tú. ¿A qué esperas? Olga lo llamó, deteniéndose de camino a su propia cápsula para sermonearlo. Estás perdiendo el tiempo. Todos ya están en sus cápsulas y Lefi ya se fue para comenzar la secuencia de activación. No tenemos tiempo que perder. ¿Qué pasa si nos quedamos atrás? El punto de Olga fue lo último que le preocupó a Shirou. Por lo que podía decir, las cápsulas eran una sentencia de muerte a punto de suceder, y fue antes de lo que podría haber esperado. Ni siquiera tuvo tiempo suficiente para gritar una advertencia a todos. La energía mágica se acumuló mucho más allá del punto de volverse volátil que una explosión significativa era inevitable. Tenía que actuar ahora. Mierda, juró antes de derribar a Olga al suelo, los dos cayendo tendidos con Shirou encima. Olga se erizó y miró fijamente su abrupta acción, pero rápidamente vaciló cuando todo se fue al infierno. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el fuego y el calor estallaron por todas partes y todo lo que podía ver era a él protegiendo su cuerpo con el suyo propio mientras activaba su magia. Fue esta diferencia la que le permitió sobrevivir usando refuerzo y el persistente factor de curación innato en su cuerpo para recuperarse de las heridas. Incluso ahora, la memoria y las acciones de una mujer que una vez conoció todavía lo cuidaban y protegían a pesar de su crecimiento como individuo. Nunca olvidaría, ni menospreciaría las experiencias que habían compartido juntos. Él era su amo y, a su vez, ella era su sirvienta. Los dos compartían un vínculo en su determinación de llevar a cabo sus sueños e ideales. Por el bien de una promesa que había hecho, nunca dejaría de caminar hacia adelante. Abrió los ojos aturdido mientras registraba el zumbido en sus oídos por la explosión. Su visión daba vueltas, un entumecimiento en sus extremidades mientras la sangre goteaba por el costado de su rostro por un corte sobre su frente. Se levantó con cuidado y miró debajo de él para ver a Olga desmayada con solo quemaduras y heridas leves en su persona. Había sido capaz de salvar a alguien con sus acciones, y eso era todo lo que contaba en su mente. Los incendios se desataron a su alrededor, las alarmas sonaron en rojo y lo enviaron a hiperenfocarse. Puso a Olga en un lugar seguro donde las llamas no la alcanzaran y escaneó la habitación en busca de vida. ¿Hay alguien más vivo?, gritó mientras cavaba entre montones de escombros con la esperanza de encontrar a alguien atrapado debajo en vano. Por aquí. Necesito ayuda. Una voz resonó, haciendo que los ojos de Shirou se agudizaran. Justo al lado de él, dos hombres se habían apresurado a entrar en la sala de mando, uno de ellos Ritsuka Fujimaru, que se detuvo en la cápsula de cambio de rayos de Mach. Shirou no perdió un segundo y corrió a evaluar los daños. Mach Kirieligut. Ella no se veía bien. De hecho, no sería exagerado llamarla muerta ya.
Estaba enterrada bajo los escombros, una mirada suficiente para decir que la parte inferior de su cuerpo, básicamente había sido aplastada o volada hasta el punto de que había sangre por todas partes. Apenas podía hablar, y cuando él llegó, solo pudo hacerle una señal con los ojos para que sacara a Ritsuka de la habitación antes de que todos murieran. Ella le pedía que la dejara sin siquiera intentar ayudarla. Ni una oportunidad. Se estableció la protección cambiante de la clase. Ranuras de factor adicionales de Singularity aseguradas. Por favor, inicie juicios finales. Los anuncios sonaban a su alrededor, pero no necesariamente los escuchaba. Había personas antes que él que necesitaban ser salvadas, y solo eso era una prioridad. Tenemos que desenterrarla si queremos atender sus heridas. Ritsuka, aunque claramente nerviosa, antepuso el bienestar de Machi y propuso un plan de acción. Estoy en ello. A Shirou no le importó el fuego y colocó directamente sus manos sobre los abrasadores escombros metálicos. El fuego no era nada conocido para él, y si las quemaduras eran el único precio para salvar la vida de otro, que así fuera. Ya no es capaz de verificar la existencia de la humanidad 100 años en el futuro. Frente a Shirou y Ritsuka, el último anuncio hizo que Caldeas se pusiera completamente roja en el centro de la habitación. Esta vez, Shirou escuchó lo que había dicho el anuncio y se puso rígido en estado de shock. «Date prisa». Ritsuka gritó. «Tenemos que detener el sangrado». R correcto. Tal vez él simplemente había escuchado mal. Shirou se centró poniendo toda su atención en la vida que podía salvar frente a él. Los escombros estaban fuera. Solo tenían que mantenerla viva de alguna manera. Los anuncios continuaron sin cesar. No se cumplen los requisitos de Raisift. Buscando maestros calificados found encontrado. Ayúdame a levantarla. No podemos dejarla así, dijo Shirou mientras levantaba cuidadosamente a Match de sus brazos sin agravar sus heridas. Ritsuka asintió sin quejarse y se movió hacia la parte inferior de su cuerpo. Las candidatas número 1, 47 y 48, Olga Mariani Mushpere, Shirou Emiya y Ritsuka Fujimaru se restablecieron como maestras. Programa de resumen, comience. Conversión de Spiritron, comience. Cambio de rayos comenzando en 3, 2, 2, 1, 1. Ajenos a lo que sucedía a su alrededor, tanto Shirou como Ritsuka pronto se congelaron en su lugar, Shirou más aún. Esta sensación, la visión de un mar de luz dorada, similar a la arena que rodeaba el área, era demasiado familiar. Todos los procedimientos claros. Primera orden comenzando a operar. Esto había sido todo. El comienzo de todo. Gran orden. El fuego del infierno quemó el suelo mismo de una ciudad en ruinas, desprovista de vida y cubierta de una inmundicia contaminada. Esqueletos de rascacielos que alguna vez fueron altos ahora estaban deformados y doblados, carcomidos por los incendios que rodeaban sus cimientos debajo. El olor oloroso de alquitrán quemado y carne carbonizada fue el primero en registrarse en la mente de Shirou. Luego vino la repugnante sensación de que todo a su alrededor le resultaba demasiado familiar. Este lugar, este flame, y no podría ser. Estaba tendido en el suelo, pero rápidamente se levantó con las manos y se abrió camino hasta los pies, con los ojos saltando de un lado a otro. Sus pupilas se habían dilatado, un ataque de náuseas lo asaltó y le hizo tambalearse. Singularidad de F, Olga la había llamado durante la orientación. Una alteración en la línea de tiempo adecuada de la humanidad que tenía que corregirse, y Shirou ya podía adivinar lo que había sucedido aquí en este pueblo fantasma de Fuyuki. El grial contaminado debe haber sido desatado. Fuera lo que lo había traído de regreso a este lugar olvidado por Dios, los efectos parecían solo temporales. Minutos después, y las náuseas desaparecieron, reemplazadas en cambio por una determinación férrea. Esta ciudad fue el lugar donde todo comenzó para él y un reflejo de cómo sería si hubiera fracasado en su tarea al concluir la Quinta Guerra del Santo Grial. Probablemente todas las personas que había conocido mientras crecía habían muerto en el incendio, y este hecho hizo que se rompiera los puños con fuerza. No tenía tiempo para darle sentido a todo, pero ahora Singularity F se había vuelto personal. No hagas nada estúpido, se recordó a sí mismo en un susurro. Rin al menos había logrado frenar sus tendencias impulsivas a través de la pura persistencia.
Shirou comenzó a evaluarse a sí mismo. Actualmente, se sentía bien a pesar de las lesiones que recordaba haber sufrido en la sala de mando. También estaba solo, habiendo sido desplazado de rayo al azar. No pudo haber sido el único superviviente. Se negó a creerlo, lo que significaba que era probable que tuviera que encontrarlos a todos. Afortunadamente, Fuyuki era una ciudad con la que estaba muy familiarizado. No perdió el tiempo y rápidamente comenzó a correr hacia el edificio de gran altura más alto que pudo ver. Sería una tontería correr ciegamente por las calles, cuando un mirador ofrecía una alternativa mejor. Cuando escaló un edificio particularmente grande, se paró en el borde del techo y miró a su alrededor, y allí estaba. Un destello de luz mágica llamó su atención hacia donde se estaba gestando una pelea más adelante, varias calles más abajo. Entrecerró los ojos y distinguió la forma de Ritsuka y Match a la defensiva frente a Olga Marie mientras se defendía de los esqueletos. Eso fue más fácil de lo que esperaba, lo que no auguraba nada bueno, ya que significaba que en realidad estaba teniendo buena suerte. Se estremeció, pero no lo pensó demasiado antes de dirigirse a una cita. ¿Y qué sabes? Un sirviente apareció justo cuando llegó. La buena suerte era un concepto demasiado extraño como para pedirlo, pero no importaba. Estaba acostumbrado a la desgracia en este momento. «Ponte detrás de mí», gritó tan pronto como estuvo en el rango de audición. Match estaba haciendo todo lo posible con el escudo en sus brazos para bloquear los ataques del sirviente enemigo, pero estaba claro que se estaba acercando a sus límites. Ritsuka no perdió tiempo en atender la solicitud de Shirou, mientras que Olga parecía un poco más vacilante, pero obedeció. Match cerró la distancia entre ella y Shirou, usando la fuerza de los golpes de sus oponentes para enviarla de regreso. Finalmente, todos se pararon juntos, y Match, Olga y Ritsuka observaron confundidos como la sirvienta se detuvo en seco al ver a Shirou. Su largo cabello morado que llegaba más allá de los tobillos del sirviente enemigo flotaba en el aire mientras su energía mágica se inquietaba momentáneamente. Tiró a un lado la capa sobre su cuerpo y reveló un atuendo negro ajustado que dejaba al descubierto los costados de sus piernas y brazos. Ella era una sirvienta a la que Shirou se había opuesto antes, pero en esta irregularidad en la historia humana, tal vez había ocurrido algo diferente. «Pero estabas muerta», susurró la sirvienta, la sed de sangre y el aura contaminada de barro a su alrededor se debilitaron aunque solo fuera por un momento, mientras sus rasgos se encogían bruscamente de dolor. «Rider». Debe haber sido la forma en que Shirou llamó a la clase de sirvientes, pero un bloqueo mental pareció ceder y ella simplemente comenzó a reírse de manera hueca. Olga, Match y Ritsuka se tensaron, se formaron gotas de sudor sobre sus cejas, y Shirou vio esto. Incluso ahora sabía que no era rival para ningún sirviente real que no fuera cierto arquero, pero lo intentaría de todos modos. Dio un paso adelante, patrones de energía mágica similares a circuitos brillando sobre su piel. «Tonto. ¿Qué esperas poder hacer contra un sirviente?» Los ojos de Olga se abrieron de incredulidad. «Deberíamos estar corriendo en la otra dirección». A esto, él dio una sola respuesta. «¿Qué te hace pensar que podríamos correr?» Él hablaba por experiencia. Esa sola declaración hizo que Olga frunciera los labios y, a regañadientes, rompiera los puños con las manos. «Match», gritó mientras observaba sus cambios actuales, un traje nuevo, un gran escudo y el hecho de que se siente como una sirvienta. Tenía muchas preguntas, pero finalmente se decidió por un solo imperativo. «Protégelos», dijo. Él no esperaba que ella peleara con las heridas que podía ver por todas partes. «Sí, Emiya-senpai». Match endureció su determinación. Match, Ritsuka actuó en correspondencia, los sellos de comando en el dorso de su mano parpadeando. «Podemos hacer esto». «Sí, senpai». Match apretó su escudo. Sin tener que preocuparse por los que estaban detrás de él, Shirou se preparó. Sin embargo, cuando quedó claro que él estaba dando un paso al frente con toda la intención de ir solo, Olga ya no pudo guardar silencio. «Espera. ¿Qué estás haciendo siquiera? Llévate al semisirviente contigo». Olga parecía nerviosa. «¿No sabes cómo pelear una guerra del Grial? Los sirvientes pelean contra los sirvientes. Los maestros brindan apoyo, no se involucran. Mira a Fujimaru».
No podemos simplemente perder a otro posible maestro. Ni siquiera tienes un sirviente, y crees que puedes derrotar a un sirviente por tu cuenta. Nunca antes has luchado contra un sirviente. Te estás tomando sus capacidades demasiado a la ligera. O él sabía de lo que eran capaces, y esta no era la primera vez que peleaba contra este en particular. Shirou no expresó sus pensamientos en voz alta. Olga ya parecía estar al límite de su ingenio. Ya no necesitaba más estrés y, de hecho, parecía desesperadamente que quería reconocimiento y demostrar su valía como heredera de la familia Animus Pere. Shirou dio un paso atrás. ¿Entonces me ayudarás?, le preguntó a Olga. Por favor, préstame algo de energía mágica. Parecía desconcertada. Su boca colgaba abierta mientras sus palabras aparentemente la abandonaban. Finalmente, ella habló. ¿De qué servirá eso? Confía en mí. ¿Confías en ti? Acabo de conocerte. ¿Qué clase de mago eres? El escepticismo de Olga no era infundado considerando la ética de otros magos, pero Shirou no era un mago ordinario. Uno que necesita pelear con un sirviente, esquivó apartándose del camino de una cadena arrojada que hizo cráteres en el concreto debajo de él. Ryder había dejado de reír y al instante pasó al ataque. ¿Puedes ayudarme o no? Sin decir palabra, Olga simplemente extendió sus manos hacia afuera mientras la cresta mágica de la familia Animus Pere brillaba sobre su frente. Había pocas opciones en esta situación, y solo podía esperar no estar apoyando a un tonto. De alguna manera, no estaría mal llamarlo tonto. Ella tenía razón en que un amo normalmente debería mantenerse alejado de los sirvientes, pero aquí estaba haciendo lo contrario. Ella confiaba en él al no abandonarlo para que actuara como señuelo. ¿Quién era ella para no cumplir con esa confianza, forzada como estaba? Era un héroe. Un aliado de la justicia. El poder mágico inundó a su alrededor en una tormenta, arcos de energía mágica retorciéndose y quemando el suelo mientras acercaba las manos frente a él. La magia de su oficio se actualizó dentro de él. El trueno de sus circuitos mágicos, conductos que convertían el maná en el aire en energía utilizable, alcanzando un nuevo máximo. Una vez que veía un arma, aunque fuera una vez, todo, hasta la historia, la composición y la marca del arma, se almacenaba en los recovecos de su mundo interior. Materializar el arsenal de su mundo interior era la raíz de su poder. Terase. Las palabras salieron de sus labios, una declaración, un mantra para enfocar su atención. Esto fue todo lo que hizo falta. Cada arma tenía una historia. Cada historia tenía un grano de verdad. Y a veces, las historias se convierten en leyendas cristalizadas a través del tiempo. Mots de luz azul convergieron en sus palmas extendidas, tomando forma y forma. De repente, un aura de paralizante sed de sangre brotó del arma en formación en sus manos, seguida de una presencia imponente que no podía ignorarse. De las islas de la tierra conocida como Irlanda, los héroes vivieron y murieron, y solo los mejores permanecieron recordados. Sus logros glorificaron no solo a través del mito, sino a través de la concepción de las mismas armas que alguna vez manejaron. Noble fantasma. Olga parecía aturdida, su control de la realidad se torció mientras sus hombros temblaban. Machi y Ritsuka se quedaron sin aliento, pero Shirou no pudo prestar atención a nadie más. Sus pensamientos corrían 1 milla por segundo. Olga tenía razón en que un amo no podía compararse con un sirviente. Incluso si tuviera un arma que pudiera enfrentarse a Ryder, no importaba si su cuerpo no tenía la capacidad física para usarla con la máxima eficiencia. Esta era la razón por la que generalmente prefería usar sus espadas cazadas. Sin embargo, había visto a cierto individuo observando en silencio a lo lejos, y dado que conocía la personalidad del hombre, había una forma segura de hacer que lo ayudara. Trazó completamente el noble fantasma proyectado en su mente, y sintió que el aire cambiaba a través de la pura intensidad de la mirada de un hombre. Se manifestó una lanza carmesí, remachada con púas y con diseños similares a venas en el eje. Gaevolang, la lanza de púas que perfora con la muerte. Su presencia malévola por sí sola hizo que Ryder se cansara, pero también hizo que otro no pudiera sentarse por más tiempo. Esa es una buena lanza que llevas allí. Una voz atravesó el aire. Casi parecía tenso, rozando la privación de algo esencial. ¿Quieres hacer un trato? Dame la lanza y te ayudaré.
Sonaba menos como una proposición, y más como si no hubiera una decisión que tomar al respecto. Shirou se volvió hacia la voz para ver el rostro de un hombre que no había visto en años, aunque era un poco diferente al de antes. En lugar de un jumpsuit azul, vio en su lugar una capa parecida a una salvia y marcas rúnicas celtas dibujadas directamente en el aire. Era Kuchulain, el lancero que Shirou conocía en su versión de la Quinta Guerra del Santo Grial, y dueño de la lanza maldita Gaebolg. Él era el escudo de Irlanda, también conocido como el sabueso del Ulster, y en la actualidad, era un lanzador si el bastón de madera era algo por lo que pasar. Conociendo a Q, sin embargo, el hombre probablemente odiaba a su clase actual. El cabello corto y azul de Q y su larga cola de caballo se balanceaban mientras se abría camino para aparecer directamente al lado de Shirou con los ojos rojos inyectados en sangre. Una mirada, y Shirou sabía qué pasaría si rechazaba la solicitud de Q. Ella es toda tuya. Shirou arrojó la lanza y observó cómo la anticipación brillaba en los ojos de Q. Caster, gritó Ryder oscuramente después de componerse. Ella claramente tenía la ventaja de clase. No puedes ganar. Caster. Q se rió, casi sonriendo en este momento mientras giraba la lanza carmesí en sus manos de una manera experimentada. Él dio una sonrisa pícara. ¿Quién es Caster? Se quitó su abrigo de salvia y adoptó una postura hacia adelante, con las piernas abiertas y aferrado a su lanza. Soy Lancer. Silencio. De alguna manera, Olga sintió que tenía un aneurisma. Así no es como funciona el cambio de clase. Un mago que se enfrentaba cara a cara con un sirviente, tenía acceso a nobles fantasmas, y ahora esto. Si su percepción de lo que debería ser la realidad estaba realmente equivocada, entonces ¿o era ella realmente la ignorante? Olga parecía completamente perdida, mientras que Ritsuka y Mach tenían estrellas en los ojos. Los espíritus heroicos eran héroes de la humanidad cuyas leyendas y hazañas eran recordadas para siempre y entronizadas incluso en la muerte. Están tejidos a partir de los ideales de la humanidad y son espíritus hechos de partículas de energía enfocadas alrededor de una fuente de poder conocida como origen espiritual. Como seres de una existencia superior, se los clasifica más como elementales que como fantasmas persistentes o espectros. Van desde una variedad de 7 clases y clases adicionales, y todas tienen parámetros mucho más allá de las capacidades de un solo humano. Desaparecen sin una fuente de poder para atar sus orígenes espirituales, razón por la cual los magos pensaban en los espíritus heroicos como familiares glorificados del calibre más fuerte, pero cada espíritu heroico es su propia persona. Tienen emociones, ambiciones, deseos e ideales que actúan como sus propios impulsos motivacionales. De ahí, la razón por la que 7 sirvientes lucharon por un deseo que otorgaba el Grial junto a sus respectivos amos, en lo que se conoció como una guerra del Santo Grial. Fuyuki fue la ubicación del escenario, los combatientes se enfrentaron en un combate libre donde solo gana el último equipo en pie. O al menos, así debería haber sido. Ahora solo había ruina. Las llamas parpadeaban siniestramente, deformando el metal en formas malignas que rasgaban y goteaban gotas humeantes de metal que moteaban el suelo con agujeros. El olor a alquitrán burbujeante del pavimento enmascaraba el olor acre de la carne humana quemada y despojada en huesos ennegrecidos. Los vidrios de los edificios elevados se soltaron y se rompieron sobre la calle, los fragmentos reflejaban la devastación por todas partes. En medio de todo, se produjo una batalla más allá de las limitaciones humanas. Sirvientes. Espíritus heroicos del mayor individuo de la humanidad inmortalizados a través de la leyenda. Cuchulain, el escudo de Irlanda y el sabueso del Ulster. Era un héroe irlandés que, por sí solo, se había enfrentado a todo un ejército. Opuesto a él estaba el sirviente enemigo, Ryder. Una mujer cuyos petrificantes ojos místicos podían pertenecer solo a una mujer de mito. El resplandor de las chispas cayó sobre el suelo mientras resonaba el ruido metálico del acero. Shirou observó cómo Q florecía Gaebolg con práctica facilidad, evitando la desventaja entre las clases de lanzador y jinete a través de la pura fuerza de habilidad y aumento de sus runas. En comparaciones, Ryder permanecía extrañamente silencioso. Los dos cortaron, apuñalaron y acuchillaron, pero entraban y salían de los ataques del otro con la fluidez del agua. Esto no está sucediendo.
¿Cómo lucha un lanzador contra un jinete con una lanza? ¿Cambio de clase? De ninguna manera este es un cambio de clase apropiado. Las estadísticas no cambian. Olga parecía aturdida, con una mano apoyada sobre su sien mientras se balanceaba. ¿No es eso algo bueno si se está resistiendo a Rider?, preguntó Ritsuka mientras Masha sintió. Se formó una marca de garrapata sobre la frente de Olga antes de que algo dentro de ella se rompiera. Ah, no fue gran cosa. Era solo su control de la realidad. Ese no es el punto. No soy yo quien carece de sentido común aquí. Sois vosotros, gente. El amo menos competente se queda con el semiservidor, y un candidato a maestro aleatorio saca un noble fantasma con la indiferencia de sacar repollo. Ahora esto. Shiro ignoró la ventilación de Olga y centró su atención en la pelea que tenía por delante. Ku ya no estaba jugando. Se había familiarizado lo suficiente con su lanza. La postura icónica de su leyenda fue asumida una vez más. Sus rodillas estaban dobladas y su cuerpo inclinado hacia adelante, como si estuviera listo para correr. La hoja de su lanza apuntaba hacia abajo en diagonal, con las manos agarradas a lo largo de su eje separadas al ancho de los hombros. Los patrones rúnicos brillaron directamente en el aire, rodeando a Ku en una vorágine de magia antigua. Él no era realmente un lancero, él era un lanzador. Sus reservas de energía estaban más allá de los parámetros de una clase caballero, y para sustituirlas, sus capacidades físicas se redujeron. De ahí, porque los lanzadores tenían el estereotipo de evitar confrontaciones directas. La cuestión era que la magia era la raíz de todo misterio. Lo que le faltaba magia al cuerpo podía aumentar. ¿Qué es un héroe? El viento comenzó a soplar, ganando fuerza por la pura liberación de energía mágica. No fue un ser que eludió las normas preconcebidas. Convocado como lanzador, Ku había perdido su famosa lanza, pero la situación había cambiado. Un solo cambio de postura envió una poderosa onda de choque en todas direcciones, patrones rojos parecidos a venas que parpadeaban sobre el eje de Gaevol. Ku no era un lancero, pero en este momento, Shiro y todos los demás podían ver la imagen de un antiguo guerrero de antaño. Una presión sofocante. Un sentimiento que aplastó cualquier noción de valentía a través de una abrumadora sed de sangre. Cada vez más fuerte creció hasta el punto de volverse maníaco. El hombre reverenciaba el poder. Se dice que las más grandes leyendas logran milagros en virtud de su fuerza. Ku era uno de esos hombres que exudaba una presencia que ya no era la de un humano, sino la de una bestia feroz. Un paso adelante, y Olga retrocedió, más inconscientemente levantando su escudo frente a todos. Aquí mismo, en este momento, Ku parecía ser el más peligroso, especialmente porque aún no se había declarado aliado. Shiro veía las cosas de manera diferente. El hombre frente a él era sin duda el lancero de su guerra del Santo Grial. Kuchulain, sabueso de las llanuras sangrientas, destructor de ejércitos. Con o sin poderes, Rider ya no podía ignorar el cambio a Ku y preparó su propio noble fantasma. Sin embargo, Gaevold no debía subestimarse. Era la lanza maldita de la muerte penetrante. Apunta al corazón. Una vez empujado, reescribió las propiedades de causa y efecto de él empuja, él apuñala, él empuja. Dentro de un cierto rango, no había escapatoria a menos que tuvieras suerte, y Rider debe haber entendido este punto por instinto y haber renunciado a su noble fantasma para poder correr. Su agilidad era notablemente alta, e incluso Ku chasqueó la lengua mientras se preparaba para una persecución. El sonido metálico resonó mientras chispas brillaban en el tacón metálico de los zapatos de Rider. Con las piernas dobladas, Rider retrocedió hacia atrás, las plantas de los pies dejaron cráteres en el suelo donde empujó. La cadena atada a su arma fue arrojada y envuelta alrededor de una farola distante antes de tirar, arrastrándose para aumentar la velocidad. Ku inmediatamente lo persiguió, su propia agilidad no debe subestimarse. Sin embargo, la persecución esperada no sucedió. Solo tomó un momento, pero Shiro y Rider volvieron a hacer contacto visual, y luego ella se congeló abruptamente. Había algo en Rider que había sido diferente desde el principio. Ella no era la misma. El jinete que Shiro sabía que nunca participó activamente en el asesinato ni disfrutó de él con júbilo vengativo.
Estaba ennegrecida, manchada, pero todavía había algo dentro de ella luchando contra su origen espiritual sesgado. De todos los presentes, solo Q parecía entender por lo que Ryder estaba pasando. Q perdió la emoción de la batalla en la que se había estado deleitando, y suspiró antes de que sus rasgos se volvieran solemnes. TCH, ahí va la diversión. Q no dudó. Era un guerrero que había pasado por guerras y peleado muchas batallas. Una vez que se presentaba una oportunidad en combate, solo un tonto se negaba a aprovecharla. Adiós jinete, la voz de Q bajó de tono, la energía mágica a su alrededor condensándose sobre su lanza. Esta es la lanza que no conoce el bien ni el mal. Un arma insensible hecha para salvaguardar la frontera entre los muertos y los vivos. Déjame mostrarte su poder. Las púas sobre la lanza roja se hicieron más prominentes, asemejándose a la semejanza de colmillos. El aullido del viento sonaba como el de un perro rabioso, la intención asesina palpable. Tu corazón es mío. Las pupilas carmesí de Q brillaban, sus brazos empujando la lanza hacia adelante. Gaebolg. El tiempo pareció congelarse, el mundo se paralizó y cambió a tonos de gris. Bañada en sangre, Gaebolg llevó el resentimiento y el dolor de sus víctimas en forma de maldición. Ninguna herida sanaría mientras existiera Gaebolg. Mach jadeó mientras Ritsuka y Olga veían a Gaebolg atravesar el pecho de Ryder con certeza. La apuñaló en el corazón y luego salió por la espalda. No hubo escapatoria una vez que se invocó a Gaebolg, y seguramente Ryder entendió este punto, que era por lo que había corrido. Sin embargo, ella se detuvo. Ella podría haber escapado del alcance de Gaebolg. Shirou no tenía ninguna duda al respecto, ya que una vez había visto la velocidad de Ryder de primera mano. Por alguna razón, ella simplemente decidió no hacerlo, y este fue el punto más confuso. Incluso ahora, Ryder seguía mirándolo fijamente, la sed de sangre y la mancha nublando sus rasgos, desapareciendo para revelar una expresión agridulce. Ryder luego cambió su atención a Q. Caster, dijo con voz ronca, goteando sangre por detrás de sus labios. Tate ese chico. Se tambaleó, su peso empujando a Gaebolg más profundamente a través de su pecho, mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse en motes de luz dorada. Lo sé, Caster retiró su lanza, atrapando a Ryder antes de que pudiera tocar el suelo. Su otra mano se rascaba la nuca, mientras una mueca se formaba sobre su rostro. No volverá a suceder. A Failet fallé, no. Más lenta ahora, ya que podía sentir que su fuerza la abandonaba, Ryder sonrió a regañadientes. Q había destrozado su origen espiritual con su golpe, liberándola de la oscuridad que contaminaba su mente, incluso si significaba su muerte. Ya no miraba a Q ni a Shirou. Ella buscaba algo más distante, invisible. Sakura, perdóname, susurró, y luego se fue, nada más que partículas de arena dorada desvaneciéndose con el viento. El nombre que Ryder había pronunciado hizo que Shirou se animara, pero no le hizo la pregunta a Q ya que el hombre parecía un poco descontento. Shirou dijo disgustado, pero era más como si su estado de ánimo se hubiera agriado, lo que hizo que presionar por respuestas fuera como pinchar a un león con un palo. Pasó un minuto antes de que Q relajara su postura y se volviera para mirar fijamente al grupo que acababa de salvar. La expresión de Q era ilegible mientras su mirada se cernía sobre Shirou, pero pronto suspiró antes de sonreír con ironía. Q hizo florecer la lanza en sus manos y la apoyó sobre sus hombros. Para que conste, no voy a devolver esto, dijo rotundamente. No esperaba que lo hicieras, Shirou se cruzó de brazos. Simplemente no pensé que serías un lanzador. No recordaba que fueras un lanzador. Lo sé, ¿verdad? De todas las clases, porque Caster... Aunque supongo que puedo ser considerado una especie de druida en mi leyenda, pero maldita sea, extrañé esta lanza. Los dos volvieron a caer en silencio mientras se evaluaban en silencio. Había cosas que no se decían entre los dos, cada uno tratando de leer entre líneas y no proponiendo nada más que más preguntas. Sin embargo, la cosa era que Shirou parecía entender que Q no estaba de humor para ser interrogado. Francamente, sospechaba a medias que Q estaba más interesado en encontrar otro enemigo contra el que luchar con su lanza. Mach, Ritsuka y Olga, que se habían acurrucado más juntas, notaron que el sirviente taumaturgo no las veía como enemigas debido a Shirou.
Podría ser solo yo, pero parece que estos sirvientes conocen a Shirou. Olga susurró, tratando de permanecer lo más discreta posible manteniendo su expresión neutral. Sin embargo, le temblaban los hombros. Todavía estaba conmocionada por la sed de sangre que Q había liberado antes. No había forma de que un humano pudiera resistir eso. Emilia Senpai seguro que es popular, comentó Mach mientras apoyaba su escudo en el suelo. Todavía estaba exhausta por enfrentarse a Rider antes y jadeaba por eso. Debe ser porque se siente cálido y acogedor. También parecía amable, ya que se movió para ayudarme a rescatar a Mach a pesar de sus heridas. Puede que ustedes no lo hayan visto, pero su espalda estaba muy quemada y ni siquiera pareció darse cuenta, relató Ritsuka. Olga frunció los labios ante la información, recordando la figura de Shirou protegiéndola de la explosión en la sala de comando. No era difícil entender de dónde había sacado Shirou esas heridas y la irritaba la culpa. Eso no viene al caso. Quiero decir, ¿crees que él sabe algo sobre lo que está pasando en Fuyuki? Mach y Ritsuka no tenían respuesta, pero incluso si la tenían, estaban demasiado ocupados congelados en el lugar para responder. ¿De qué están susurrando? Q de repente hizo notar su presencia. Conozco un poco al chico de allí, pero no tengo idea de quiénes son ustedes. Olga tosió en su mano y enderezó la espalda. Sé Caster, dijo, poniéndose valiente a pesar del tartamudeo en su voz. La expresión de Q estaba engañosamente en blanco. ¿El Lancer? Olga lo intentó de nuevo. Q esbozó una sonrisa pícara, girando su lanza en sus manos antes de clavar su culata en el suelo e inclinarse sobre ella. Oye, no eres tan malo después de todo, pero deberíamos guardar las explicaciones para más tarde. Por ahora, busquemos un lugar más seguro. Sin duda, la energía mágica y la presencia de sirvientes en el área atraerán más problemas aquí. Era un punto válido. Nadie estuvo en desacuerdo, y con Q a la cabeza, pronto encontraron un lugar para descansar. Olga dedicó la mayor parte de media hora a explicarle a Q sobre Caldea y la situación actual. Podría haber terminado las explicaciones en menos de 10 minutos, pero su nerviosismo por Q le impedía hablar correctamente. Estaba nerviosa y constantemente golpeaba su dedo sobre sus brazos cruzados. Peor aún, debería haberse dado cuenta de qué tipo de persona estaba hablando demasiado pronto en lugar de perder el tiempo con una explicación para empezar. Entonces, eso significa que solo tengo que pelear, ¿verdad? Q cortó directamente al grano, con un dedo tocándose la oreja antes de sonreír contento. Olga frunció el ceño, su irritación compensó momentáneamente su cautela. Esencialmente, sí. Bien, eso es todo lo que importa. Q hizo un gesto de espanto, y todo lo que Ritsuka pudo hacer fue tratar de disuadir a Olga de arremeter contra Q. Una vena palpitaba sobre su sien izquierda, y la cresta mágica del Animus Pérez se iluminó sobre su frente. Déjalo ir, director. No vale la pena, Ritsuka no se atrevió a acercarse. Consideró retener físicamente a Olga, pero Mach le advirtió que era Olga quien lo había arrojado de la sala de comando en primer lugar durante la orientación. Ella definitivamente lo dominaría en un instante. Emilia Senpai, Mach pidió ayuda, su mirada cambió furtivamente de Olga, Q, luego a Shirou. Parpadeó y esperó, sin saber qué más hacer. En respuesta, Shirou puso los ojos en blanco hacia Q. ¿Cuál es el punto de elegir una pelea ahora? Preguntó mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Q tarareó, sus brazos cayendo a su lado antes de silbar. Lo siento. El director de Caldea me recordó a esa otra mujer con la que solías asociarte. En todo caso, ninguno de los dos puede ser fiel a lo que realmente siente. Ante esta explicación, Shirou se quedó callado, sabiendo muy bien a quién se refería Q. Los demás se dieron cuenta, pero no lo mencionaron a favor de darle tiempo a Olga para que se calmara. Lo primero es lo primero. Olga se tapó la cara con una mano y se frotó las sienes. Luego respiró hondo y enderezó la espalda, sus pensamientos se aclararon y volvieron a concentrarse. Necesitamos encontrar una línea de ley y establecer un círculo de invocación. Si estás buscando una línea de ley, hay una justo debajo de ti, señaló Q lánguidamente a Olga. Su verdadera clase era Caster haciendo su discernimiento de la energía mágica varios niveles por encima del resto.
Siendo un druida, estaba aún más en sintonía con las energías de la Tierra. Oh, cierto. Lo sabía, por supuesto. Olga se puso nerviosa y tuvo que tomarse un minuto más para calmarse. Ella estaba mirando fijamente a Q en este momento, sirviente o no. El bastardo estaba haciendo esto a propósito para irritarla, y estaba funcionando. Q levantó una ceja y se encogió de hombros. De todos modos, no era su problema lidiar con eso. Mash, coloca tu escudo en el suelo y, con tu noble fantasma como catalizador, voy a establecer un círculo de invocación. Olga decidió ignorar a Q ante la inestable sugerencia de Ritsuka. Debería permitirnos establecer una conexión con la sala de mando de Caldea. Estoy en ello. Mash hizo lo que se le indicó después de darle una mirada tentativa a Ritsuka para confirmarlo. Tan pronto como el escudo se colocó en el suelo, Olga se puso a trabajar y comenzó a crear una matriz de patrones que formaron la base de un círculo de invocación. Interiormente, Olga rezaba para que, si las cosas iban bien, pudiera convocar a otro sirviente para que luchara junto a ellos. Infundiendo su energía mágica en el círculo dibujado, esperó con aliento de cebo una respuesta mientras varios orbes comenzaban a girar alrededor del perímetro del escudo de Mash. Perfecto. Estoy recibiendo una transmisión. El rostro de Olga se iluminó visiblemente. Finalmente. Las cosas iban a su manera. Bien, finalmente superé este extremo. Hola. Esta es la sala de mando de Caldea. ¿Me lees? Una voz inesperada hizo que las expectativas de Olga se desplomaran. Romaní. ¿Qué hay de Lev? ¿Dónde está Lev? Ponte Lev. Ella exigió. De director, ¿estás vivo? Romaní, el hombre en cuestión sonó sobresaltado. La forma en que su voz se quebraba casi le recordaba a Shirou los gritos entrecortados de su hermana mayor adoptiva cada vez que amenazaba con no suministrarle más su comida cocinada. En cualquier caso, una proyección holográfica de Ramani apareció flotando sobre el escudo de Mash. Era pequeño, pero aún se podían ver los rasgos de Romani. Cabello rubio largo y desordenado recogido en una cola de caballo, y una cara que parecía que el hombre preferiría hablar con alguien que no fuera Olga. Romani estaba encogido. Llevaba una bata de laboratorio blanca con cremallera y un verde azulado teñido de alto color sobre pantalones y zapatos blancos. ¿Qué aspecto tiene? Ella es Olga Mari, supervisora de Caldea. La paciencia de Olga se estaba agotando. Todo le iba mal desde el principio. En este momento, de alguna manera he completado el cambio a Singularity F. Hizo una pausa aquí, con incredulidad y anticipación escritas en todo su rostro, mientras cambiaba de rumbo a pesar de sus defectos. O algo debió haber sucedido, o algo en ella había cambiado. En cualquier caso, ella lo averiguaría más tarde. Olga negó con la cabeza y centró su mente. Me he agrupado con los candidatos a maestro Shiro Benilla y Ritsuka Fujimaru. Hemos reclutado a un sirviente de clase Cas Lancer, pero lo que es más importante, ¿qué hace el médico jefe a cargo? Oh, gracias a Dios, había más de ustedes vivos. Romani sonaba cansado, pero no se podía perder el alivio en su tono. De todos modos, sé que no estoy hecho para este trabajo, pero no hay nadie más. El personal sobreviviente de Caldea es menos de 20, incluyéndome a mí. Solo estoy a cargo ya que poseo el rango más alto entre los sobrevivientes. En cuanto a Lev, estaba en la sala de mando cuando ocurrió la explosión Press. Actualmente se presume que su condición es de muerto. Olga parecía afectada, con los dientes mordiéndole el labio inferior con fuerza, pero siguió adelante y preguntó por los candidatos a maestro restantes, todos en estado crítico. Cuando Romani le informó que estaban siendo tratados con suministros médicos cada vez más escasos, adoptó una postura dura. No seas ridículo y crioconservarlos de inmediato. Tu prioridad es asegurarte de que no mueran. Olga sabía que estaba infringiendo las leyes de derechos humanos incluso entre los magos, pero las vidas eran más importantes. Ella tomó la decisión sin dudarlo. Cierto, olvidé que los ataúdes tenían ese tipo de función. Romani buscó a tientas antes de llamar por radio al personal de Chaldea para comenzar el proceso de criopreservación. Lo siento, se me escapó de la mente. Ha sido un infierno aquí arriba. Los incendios han sido contenidos y estaba casi al límite de mi ingenio tratando de mantener viva a Ofelia.
Milagrosamente, de alguna manera pudo escapar de las heridas fatales de la explosión de su ataúd. Ella lo hizo. Ante esta buena noticia, Olga parpadeó. Hubo un retraso inesperado en la explosión de su ataúd que le permitió lanzar algunas protecciones mágicas sobre sus signos vitales. La sacamos de su ataúd antes y la trasladamos a la enfermería de Caldea. Romanía hizo una pausa y miró a su alrededor antes de que su atención se centrara en Shirou. «Shirou Emilia, ¿correcto?», él preguntó. Shirou asintió. Su nombre y descripción estaban registrados en los registros de Caldea, pero ni siquiera él sabía por qué Romaní lo señalaba. Afortunadamente, no fue nada malo. Ofelia envía su gratitud. Romaní asintió en reconocimiento. Ella era vaga, probablemente delirante, pero dijo que tus acciones y presencia justo antes de la explosión le permitieron ver la posibilidad de sobrevivir. Actualmente está en coma y en cuidados intensivos. Necesitará varios días antes de poder ponerse de pie nuevamente o incluso despertarse. Honestamente, ella tiene suerte de estar viva. Sobre eso, ¿cuál es el estado de Caldea? Olga intervino. Romaní adoptó una expresión solemne antes de comenzar a informar a Olga sobre todo. Mientras tanto, todos los demás escuchaban en silencio, Q prestando más atención a su lanza y sus alrededores. Como resultaría, Caldea había perdido el 80% de su funcionalidad. Su mano de obra disponible se estaba utilizando para mantener el estado actual de Caldea y Sheva, lo que significaba que no se podía proporcionar mucha energía mágica para Shirou, Olga y Ritsuka. Esto significaba que convocar a un nuevo sirviente ahora no era la opción más factible. Además, era una apuesta. El cuarzo santo, los materiales consumidos para una invocación, eran de cantidad limitada, y no había garantía de que un sirviente viniera incluso cuando se usara. En cambio, la posibilidad de simplemente usar una esencia artesanal aleatoria para reforzar la habilidad de un sirviente era más probable. Las esperanzas de Olga de ganar un nuevo aliado se desvanecieron en este punto. La perspectiva de hacer un regreso de emergencia a Caldea pasó por su mente, pero la idea de las repercusiones de la torre del reloj la obligó a quedarse hasta que se obtuvieran los resultados adecuados. Por orden del director de Caldea, investigaremos esta singularidad por nuestra cuenta, concluyó Olga, asintiendo con la cabeza a Ritsuka y Shirou. Fue aquí donde Q habló. ¿Qué hay que investigar? Ya conozco el problema y puedo llevarte allí. Todo lo que tenemos que hacer realmente es ganar de todos modos. Al darse cuenta del alivio que brillaba en el rostro de Olga ante la información, Q casi se mostró reacio a arruinarla. Casi. No tan rápido. No es tan fácil. Q observó cómo los rasgos de Olga se endurecían antes de continuar. Incluso si tenemos un destino en mente, no significa nada si todos no estamos preparados para ello. Aquí, la atención de Q se centró principalmente en Machi y Ritsuka antes de volver a Olga. ¿Te importaría si te quito esos dos de las manos por un tiempo y los pongo en forma primero? Vi a la dama pelear contra Rider y la dama no parece muy segura de sí misma. Él dijo. Al escuchar las palabras de Q, Mach se estremeció, su cuerpo escondido detrás de su escudo que había recogido antes de que Ritsuka le pusiera una mano en el hombro para animarla. Shirou conocía la personalidad de Q, así que consintió fácilmente. Q podría ser bastante despiadado en una misión, pero como persona, se podía confiar en él. Olga tuvo que considerar la sabiduría en las palabras de Q. No mencionaría un problema a menos que pudiera resultar desastroso más adelante. Solo asegúrense de que estén de regreso aquí en unas horas. Olga cedió y se cruzó de brazos en un intento por ocultar su creciente ansiedad. No puedes esperar que podamos sobrevivir solos sin un sirviente. No estaría tan seguro. Q estaba mirando directamente a Shirou. Una acción que Olga ciertamente no desaprovechó. Ella frunció el ceño y miró a Shirou con una capa de sospecha. El noble fantasma que Shirou había sacado todavía estaba en su mente, la pregunta explicar. Dejado sin preguntar. Shirou Emilia, candidato a maestro 47. Olga comenzó a recordar todo lo que había leído en su informe. A pesar de su personalidad, era meticulosa y realmente se preocupaba por el bienestar de quienes la rodeaban.
De todos modos, lo único que recordaba de Shiro en su informe era que había sido admitido en Caldea como técnico antes de que se descubriera su compatibilidad con el cambio de rayos. Ahora aquí pudo manifestar un noble fantasma aparentemente de la nada. Tampoco era aire de gradación, una forma de magia de proyección, ya que la lanza que aún tenía Q en las manos no mostraba signos de defectos o que Q no estaba contento con ella. De hecho, Q estaba francamente radiante mientras sostenía la lanza en sus manos. ¡Qué fanático de la batalla! ¿Cómo era él siquiera un lanzador? No, detente con eso. Olga se regañó interiormente a sí misma. Ella se estaba yendo por la tangente cuando su enfoque principal era Shirou. Quería respuestas, pero recordando la forma en que Shirou la había salvado, algo dentro de ella se ablandó. Ella todavía quería respuestas, pero tal vez no sería tan contundente al respecto. Olga Marianimus Pere nunca olvida un favor. Q se fue con Machiritsuka, dejando a Shirou y Olga para investigar temporalmente la normalidad de Singularity F por su cuenta. Por muy nervioso que fuera el pensamiento para Olga, de alguna manera se consoló con la raíz de sus preocupaciones en primer lugar. Dado que ni ella ni Shirou tenían un sirviente propio, era probable que los otros sirvientes en Fuyuki no los buscaran activamente, no cuando pudieran sentir la presencia de Machiku en las cercanías. Con este pensamiento en mente, Olga finalmente comenzó a relajarse, sin darse cuenta de que para Shirou, era todo lo contrario. Había estado observando en silencio la ciudad en llamas de Fuyuki desde que llegó. Este era claramente un Fuyuki alternativo al que recordaba. Actualmente solo estaba seguro de dos cosas: una, que existía un Shiro Benilla en esta línea de tiempo, y dos, que el Santo Grial no había sido destruido. Era la única conclusión lógica ya que los sirvientes corrían sin amo en Fuyuki. Shirou no tenía mucho más para seguir, pero era evidente por la forma en que los ojos de Olga eran agujeros aburridos en su espalda, que ella pensaba que él sabía más de lo que realmente sabía. Si tiene alguna pregunta, soy libre de responderla. Si solo pregunta, respondió, rascándose la nuca con una mano. Pudo ver que Olga tenía problemas para mencionar el tema, así que también podría ayudarla. De hecho, ella lo ignoró confundida antes de que sus palabras se procesaran en su mente, y comenzó a hinchar el pecho y resopló en un intento de enmascarar su error. En todo caso, sin embargo, la incomodidad a su alrededor se desvaneció un poco. Es natural responder a las preguntas de su director. Elogió su forthcomingness. Ella inclinó la barbilla hacia arriba con altivez. La imagen se arruinó cuando él notó que ella movía los pulgares al mismo tiempo. ¿Cómo estás relacionado con Fuyuki y qué está pasando aquí? Olga comenzó a sondear, comenzando con su principal preocupación. El problema era que ni siquiera el propio Shirou estaba completamente seguro de la respuesta. Si mis suposiciones son correctas, una guerra del Santo Grial está ocurriendo en Fuyuki. Shirou decidió que era mejor compartir sus pensamientos. Como explicó, sus pies lo llevaron hacia adelante mientras recordaba el pasado. En cuanto a cómo me relaciono, Fuyuki es mi ciudad natal. Varios años antes, yo era el maestro de saber y fui parte de esta guerra del Santo Grial. Eso no es posible, negó Olga con lógica. Singularity F ocurre a principios de la década de 2000, y el año actual es 2017. No pareces tan viejo y no hubo registros de una guerra del Santo Grial en Japón en el periodo de tiempo dado. Era la verdad. Estoy tan confundido como tú. ¿No es por eso que estamos investigando? Olga cerró la boca en silencioso acuerdo. Frunció el ceño y se mordió la uña del pulgar mientras caía en contemplación. Si esta es una guerra del Santo Grial, reduce lo que tenemos que hacer. El Santo Grial debería ser la respuesta para corregir esta singularidad, lo que significa que Caster tenía razón en que tenemos que luchar para ganar. Esto debería ser suficiente para completar un informe satisfactorio para la Torre del Reloj, pero regresar a Caldea ahora no es una opción. ¿Qué tipo de situación es esta? Olga comenzó a murmurar abiertamente, asumiendo que Shiro estaba prestando atención a su análisis. No lo era. Hablando de eso, ¿de dónde sacaste un noble fantasma? Oye, ¿siquiera estás escuchando? Por el momento, no. No lo era. Estaba demasiado ocupado mirando una casa en llamas y la silueta de una figura que nunca podría confundir.
Mientras Olga había estado contemplando qué podría haber causado la situación, Shirou terminó caminando por la carretera hacia la casa en la que solía vivir en Fuyuki. Era la mansión Emiya comprada por su padre adoptivo Kiritsugu. Toda la mansión estaba en llamas en este momento. Los árboles y arbustos bonsái que crecían en el jardín abierto, nada más que madera carbonizada y cenizas. Las paredes alrededor del complejo también se habían derrumbado, lo que le permitió a Shirou entrar sin dar vueltas hacia la puerta principal. Esto también significaba que había podido ver directamente dentro de la casa mucho antes de acercarse. Tendida en el suelo a la entrada de la puerta principal de la residencia Emiya no era otra que Rin Tosaka, una mujer a la que Shirou amaba. No podía confundir sus icónicas colas gemelas, falda corta y blusa roja con nadie más. Su condición no era buena, no, era horrible. El barro negro la rodeaba por todos lados, sumergiéndola en una fina capa sobre sus piernas. Venas moradas subían por su piel, enrojeciéndose con cada pulso del barro. Se había apoyado sobre los codos, pero más que nada, la razón por la que Shirou de repente estalló en un sprint fue por una sola observación. Rin respiraba. «Oye, espera, ¿por qué estás corriendo?», Olga gritó alarmada. Sin embargo, él estaba demasiado apresurado para responder. Apretando los dientes, Olga la persiguió con un pequeño gemido de protesta. Todo esto cambió cuando Olga notó a Rin y el hecho de que Shirou casi se congeló una vez que estuvo a su alcance. Olga ralentizó sus pasos y esperó a cierta distancia para observar. Shirou miró a Rin, y ella le devolvió la mirada, rígida como una estatua antes de que el silencio se hiciera añicos. A pesar de su condición, Rin solo miró fijamente antes de reír y luego reír aún más hasta el punto en que se convirtió en llanto. Una mirada cuidadosa a Rin fue todo lo que Shirou necesitó para determinar que Rin se estaba muriendo. Sin embargo, incluso si se estaba muriendo, hacía parecer que estaba ganando la lotería. Jessie sabía que los tontos no mueren. El vigor volvió a su rostro apático. De todos modos, parecía que había visto días mejores. Sus rasgos estaban hundidos, demacrados hasta el punto de que se habían formado arrugas sobre una tez pálida. Shirou no sabía qué decir, pero Rin claramente tenía mucho que desahogar. Las lágrimas que corrían por sus mejillas brillaban a la luz de los fuegos que ardían por toda la ciudad. «Maldito idiota». Ella se ahogó ronca, el gran volumen hizo que él se estremeciera por la gran angustia. «¿Qué estabas pensando en irte por tu cuenta?» «No, no importa que no pienses en primer lugar. Traté de salvar a todos, lo intenté muy bien, e incluso perdí a Archer por eso». Por un momento pareció derrotada, cabizbaja, pero había alegría en la forma en que lo miraba. «Pensé que todo había terminado y luego te acercaste a mí vivo después de pensar que tu estupidez hizo que te mataran». Rin trató de secarse las lágrimas, pero le estaba quitando todas sus fuerzas solo para mantener la parte superior de su cuerpo apoyada. Ella estaba sollozando, con los ojos empañados. «Gracias a Dios. Gracias a Dios», murmuró en voz baja, con los labios temblorosos. Se dice que en la muerte una persona es la más sincera, pero Shirou no sabía cómo reaccionar ante una emoción tan cruda. Además, Rin claramente estaba teniendo una idea equivocada. Shirou se movió torpemente de pie. Si esta era una línea de tiempo paralela a la guerra del Grial Fuyuki, entonces los Shirou de este mundo probablemente ya murieron. Shirou no era un tonto, no, solo era impulsivo y a menudo dejaba de lado la lógica a favor de salvar a otros. Esto significaba lanzarse al peligro. Mucho peligro hasta el punto de que cuestionó cómo estaba vivo. Shirou divagó, más al grano, había visto la forma en que Rider y Caster lo habían mirado sorprendidos. Rin no fue diferente. El vacío en su mirada se había desvanecido por completo al verlo, reemplazado por un alivio indescriptible. La cosa era que él no era el Shirou que ella pensaba que era. «Rin, yo». «No», Shirou se detuvo. Valía la pena decirle la verdad a Rin en este momento en que sus ojos estaban llenos de tanta esperanza. Él no pudo hacerlo. No después de ver cuánto dolor estaba soportando solo para hablar con él. Cerró la boca, ignorando la mirada interrogativa que podía sentir de espaldas donde Olga estaba parada. O Rin ignoraba a Olga, o su visión se había deteriorado hasta el punto de que ya no podía ver más allá de ciertas distancias.
Se inclinaba por la última opción. Rin nunca había sido demasiado amigable cuando otras mujeres se le acercaban. Rin, ¿qué? Cállate por ahora. No me queda mucho tiempo. Rin tosió en su mano, sangre cubriendo su palma mientras jadeaba por el esfuerzo de mantenerse consciente. Ella tembló y tembló, con los ojos fruncidos para aguantar. Shirou dio un paso adelante. Rin escuchó, levantó la vista a su rostro y notó un brillo distintivo en su expresión, lo que provocó que sus rasgos cambiaran a un brillo más bajo. Ni siquiera pienses en eso. No hay forma de salvarme. No pude escapar del barro, y las maldiciones que fluyen hace tiempo que han ido más allá de salvarme. Bien, el barro maldito. Eso es lo que rodeaba a Rin. También fue el autor de que los sirvientes sufrieran ennegrecimiento, pero y que él todavía trataría de salvarla. Sin embargo, Rin no lo aceptaría. Ella perdió los estribos. Hazme un favor y solo escucha. Hizo una pausa en sus pasos, aturdido por la pura determinación en el rostro de Rin. Mientras sigas aquí, todavía hay una oportunidad de salvar todo lo demás. Ella comenzó a toser de nuevo. Cuando se detuvo, continuó. Estábamos muy unidos, enfatizó. El gran grial debería haber sido destruido, pero de la nada un hombre al azar cargando un fragmento extraño acaba de subir y lo arruina todo. La rabia de Rin hervía fuego lento a pesar de su dolor, enmascarando el puro dolor que había enterrado dentro de ella. Yo solo vi matarte, y luego proceder a matar a todos los demás en la ciudad. Pensé que era el único que quedaba después de días tratando de mantenerme con vida. No podía creerlo, así que al final, aposté a que habías sobrevivido y me arrastré hasta aquí. Valió la pena mantenerme con vida todo el tiempo que pude solo para ver esa cara estúpida de nuevo. La voz de Rin se desvanecía, sus párpados se volvían cada vez más pesados, pero como la mujer testaruda que Shirou sabía que era, se forzó a sí misma. No tengo mucho más que decir, pero al menos, me gustaría que tomaras esto. Buscó a tientas con las manos y produjo una gema roja llena hasta el borde de energía mágica. Se lo arrojó a Shirou con la poca energía que le quedaba. Si ese bastardo Lev sale, úsalo para darle el infierno como regalo mío para él. Si eres tú, Emilia, estoy seguro de que puedes hacerlo. Los Tosaka pagan 10 veces la humillación. ¿Estás aquí, Emilia? 10 veces Fold. Ella se alejó. Su tez se blanquea rápidamente. Parecería que el alivio de ver a Shirou había reducido la tenacidad de Rin para mantenerse con vida después de haber podido ver y confiar a Shirou todo lo que importaba. ¿El Lev? ¿Acabas de decir Lev? Él está aquí. ¿Está vivo? Eso es perfecto, él siempre me ayuda. Olga ya no pudo mantener callada la conversación. Sin respuesta. Rin había muerto con una sonrisa vengativa en su rostro, confiando plenamente en el Shirou que tenía ante ella. Era exactamente como el Rin que Shirou conocía, lo que lo hacía aún más personal. Espera, no puedes simplemente morir. Al menos respóndeme primero. El nervio de los magos de Oriente. Esperé cortésmente. No debería tener turno para hacer preguntas. No sirvió de nada. Vamos, Shirou se agarró fuertemente a la gema que Rin le había dado, apretando las facciones. Ella era una querida amiga, y quizás algo mucho más de lo que él había ignorado en la búsqueda de sus ideales, pero una cosa era segura. Si conocía a Rin como persona, entonces Rin definitivamente también lo conocía a él. Él cumpliría su promesa. Para cuando Ku, Ritsuka y Mash regresaron al lugar de reunión especificado, todos pudieron decir que algo había cambiado tanto en Shirou como en Olga. Se mantuvieron separados el uno del otro, Shirou apoyando la espalda en la pared de un edificio en ruinas y Olga caminando de un lado a otro. En todo caso, Shirou parecía mucho más decidido e involucrado en la situación que antes. Shirou acababa de ver morir a alguien a quien cuidaba justo enfrente de él, y no había nada que pudiera hacer. Por supuesto, él no se vio afectado. Luego seguía estando el problema con Sakura y la constatación de que probablemente ella también estaba muerta. Todos los que conocía en Fuyuki probablemente estaban muertos en este momento. Sus manos estaban tan apretadas en puños que sus uñas comenzaban a clavarse en sus palmas. Nada de esto tenía sentido por lo que recordaba. Olga parecía preocupada en comparación.
Sus labios estaban fruncidos y no podía quitarse de la cabeza la idea de que Lev todavía estaba vivo. Mach y Ritsuka pudieron sentir la tensión en el aire, y perdieron gran parte de su entusiasmo después de que Q ayudara a Mach a aprender a activar su noble fantasma, enfrentándola a sirvientes enemigos y al propio Q. A diferencia de Mach y Ritsuka, Q no era tan reservado. Parece que nos perdimos algunas cosas, dijo Q rotundamente antes de gruñir. Honestamente, no voy a entrometerme, pero todo lo que pregunto es si esto afectará o no tus habilidades de combate. Shirou negó con la cabeza. Me las arreglaré, respondió. Olga volvió a llamar la atención ante la voz de Q y se compuso apresuradamente. Por supuesto, estoy bien, dijo sin convencer. Q no hizo comentarios. No tenía sentido. En cambio, sentó a todos y comenzó a decirle todo lo que sabía sobre dónde estaba el Santo Grial y con quién esperar pelear. No hay forma de moverse luchando contra saber, pero el arquero será un problema si nadie lo maneja. La mirada de Q se dirigió a Shirou, quien se calló cuando se mencionó a Archer. Parece que sabes de quién estoy hablando. Shirou simplemente asintió. Podría arriesgarse a adivinar. Debería poder lidiar con eso si Olga puede ayudar a suministrar algo de energía mágica. Q miró a Olga, que se estremeció ante la atención, aunque ella nunca lo admitiría. Como director, no dejaré atrás a nadie que necesite mi ayuda. Un jadeo resonó. Mach parecía estar mirando a Olga por primera vez. Siempre había pensado que Olga era francamente malvada por sus desagradables formas de despedir a quienes no le gustaban. De director, no sabía que eras tan amable. Mach parecía genuinamente conmovido, para gran irritación de Olga, pero ella era mejor que rechazar a Mach por hacerla sentir cohibida. Q aplaudió y sonrió. Bien, entonces está resuelto. Ustedes dos, Caster señaló a Shirou y Olga. Formarás un equipo y derrotarás o detendrás al arquero, y yo iré con los otros dos para enfrentarme a Saber y recuperar el Santo Grial. ¿Saber, eh? Por un momento, la imagen de un caballero vestido de azul apareció en la mente de Shirou. Los amargos recuerdos de su despedida vinieron después, pero a pesar de todo, él apreciaba los buenos momentos que podía recordar. Concéntrate. Shirou negó con la cabeza, sus rasgos se endurecieron. Tenía un objetivo, un motivo. Incluso si esta guerra del Grial Fuyuki difería de la suya, estaba decidido a enderezarla, no solo para él, sino para todos aquellos que murieron como consecuencia. Estoy listo para Leave cuando ustedes lo estén. Shirou se apartó de la pared hacia la que se inclinaba y señaló a Q. Rápido para actuar, me gusta. Dijo Q mientras ajustaba su lanza a una empuñadura con una sola mano para que la llevara. Tomaré la iniciativa y mataré cualquier esqueleto que vea. Esta lanza es particularmente efectiva contra muertos vivientes y entidades demoníacas. El grupo se tomó otro minuto para repasar los detalles del plan y, muy pronto, corrieron hacia las montañas del templo Ryudou, donde Q había especificado que estuviera el Grial. Aunque nadie cuestionó por qué Caster estaba ayudando para empezar, Shirou sospechaba que era porque Q disfrutaba demasiado de la emoción de la batalla, o estaba siguiendo una obligación de Rider de la que Shirou no estaba al tanto. Honestamente, había muchas cosas sobre este Fuyuki de las que Shirou no estaba al tanto, y de alguna manera, le molestaba. La gente a la que había cuidado, las cosas que había querido salvar, todo eso había desaparecido en este mundo. No podía entender cómo había sucedido esto, no. Más que eso, no podía aceptarlo. Nos separamos aquí. Q le gritó, sacando a Shirou de sus pensamientos. Correcto. Harían las cosas tal como estaban planeadas. Shirou y Olga continuaron hacia la ubicación especificada por Q donde Archer estaba vigilando. Mientras tanto, Q y los demás tomaron una ruta más larga para dirigirse hacia la entrada de una cueva en la ladera de la montaña. Shirou respiró hondo y calmó su respiración. No podía estar seguro de qué esperar del arquero que iba a conocer, pero más allá de todo lo demás, estaba furioso por dentro. ¿Estás seguro de que puedes enfrentarte a un sirviente? Le entregaste tu noble fantasma a Caster, esto es una locura. Dijo Olga, mostrando su ansiedad por su imprudencia ahora que Q se había ido. De todos modos, Olga fue fiel a su palabra y estaba canalizando energía mágica a Shirou mientras se movían. Shirou estaba demasiado preocupado para responder.
Se movió a través de la maleza del bosque alrededor del templo Ryūdō sin tener en cuenta el sigilo, Olga trepando detrás de él. El hecho de que no le dispararan en este momento significaba que el arquero enemigo no tenía intención de disparar. Una confrontación directa sería entonces. Era exactamente lo que él quería. Inundando su cuerpo con energía mágica, reforzó sus piernas, saltó a través de la cubierta de los árboles y salió a un claro abierto junto a una cresta donde un hombre esperaba. Sus rasgos eran idénticos a los de Shirou, aparte de la altura, el cabello plateado y la piel bronceada. Patrones rojos en forma de telaraña corroían la piel de Archer comenzando por su ojo izquierdo, pulsando con energía mágica contaminada. Archer también había quedado ennegrecido por el barro del Grial. La mayor diferencia entre los dos era la luz en cada uno de sus ojos. Mientras que los ojos de Shirou ardían con propósito, los de Archer parecían derrotados y culpables. Curiosamente, sin embargo, había rastros de resolución. Archer, Shirou fue el primero en romper el silencio, pero Archer no tenía más palabras que decir que una. Vete. Archer dijo rotundamente, para gran ira de Shirou. Durante mucho tiempo, se quedaron mirándose el uno al otro hasta que Olga tropezó con la escena. Sin embargo, la visión de Shirou y Archer parados uno frente al otro llevó a Olga a congelarse. Las piezas de un enigma cayeron en su lugar en su mente. Sin embargo, Shirou no se dio cuenta, demasiado ocupada con el adversario frente a él. El alivio al verlo fue lo último que Shirou podría haber esperado ver en el rostro de Archer, pero sus palabras y acciones contradecían su expresión. ¿Quieres pelear? Archer levantó los brazos en confrontación. No sabes nada de lo que sucedió aquí. De lo que estoy protegiendo. Deja de poner excusas. Shirou apretó los dientes, las venas saltando sobre su piel. Tengo una promesa que cumplir. Uno que deberías poder entender. Fallaste. ¿Cuánto tiempo sufrió Rin antes de morir? ¿Qué pasó con el inocente Sakura y todos sus amigos de la Academia Omurahara que seguramente murieron a causa de las siniestras llamas? ¿Por qué? ¿Por qué? La rabia que ardía fuego lento dentro de él finalmente se desató. Archer era fuerte, más fuerte de lo que Shirou podría esperar ser, entonces, ¿por qué dejó que esto sucediera? No pudiste protegerlos. Por un momento, Archer pareció vacilar ante la mirada de Shirou, pero rápidamente encontró su resolución. El poder mágico inundó a Shirou mientras se formaban patrones similares a circuitos sobre su piel. Dio un paso adelante, y Archer lo siguió a la par, sus miradas se encontraron cara a cara. Curiosamente, Archer no trató de razonar con él, ya que el propio Archer parecía solemne. Sé que fallé en salvar a los demás, pero te arrepentirás una vez que veas lo que hay más allá de mí, se preparó Archer. Por su bien, no puedo dejarte pasar y especialmente tú después de que ella haya tardado tanto en resolverse. Esto termina ahora. Dos pares de manos extendidas hacia adelante, dos espadas preparándose para el combate. Trase. En un choque de pasado y futuro. ¿Qué era un héroe? No, quizás la mejor pregunta es ¿qué hace a un héroe? ¿Son individuos que tienen poder sobre otros, o simplemente personas que tienen la capacidad de ayudar a otros y eligen hacerlo? Un héroe para Olga era solo una figura reconocida de la historia que había logrado una hazaña que se creía imposible en la era actual, por lo tanto, un milagro. Cuanto mayor es el milagro, más fuerte es el héroe. En términos básicos, el renombre de la leyenda de un héroe determina sus parámetros como espíritu heroico. Héroes antiguos y aclamados como Heracles y Aquiles de Grecia, por ejemplo, fueron considerados como dos de los sirvientes más fuertes conocidos. Todo esto fue dictado por el paso del tiempo y los documentos que quedaron atrás, para cantar canciones de gloria pasada a las generaciones futuras. Fue aquí donde Olga se dio cuenta. Tiempo. Pasado o presente, el trono de los héroes que albergaba e inmortalizaba las almas de los héroes, estaba fuera de los límites del tiempo. Contenía las hazañas y logros del pasado, presente y futuro. Shirou Emiya era un héroe del futuro. Este hecho quedó claro con solo mirar al sirviente enemigo al que se enfrentaba. Los dos eran idénticos en apariencia, con solo pequeñas diferencias en altura, piel y tono de cabello. El misterio de Shirou Emiya vino a la mente de Olga una vez más. Él era un rompecabezas que ella sentía que finalmente estaba empezando a entender.
Sin tener en cuenta su historia pasada y las inconsistencias en las líneas de tiempo, especuló que todo tenía algo que ver con el estado de Sheva y el dispositivo de observación del futuro cercano. El pasado, el presente y el futuro pueden estar en proceso de desdibujarse de tal manera que se estaban produciendo inconsistencias y divergencias con respecto a la historia humana propiamente dicha. Olga era una maga, la heredera de la familia Animus Pere, y tenía acceso a conocimientos que no estaban disponibles para la mayoría del personal de Caldea. Para empezar, la Guerra del Santo Grial Fuyuki de 2004 fue librada por su padre y un sirviente de clase Caster que ciertamente no era Kuchulain. La actual Guerra del Grial en sí misma no se parece en nada a como su padre la documentó en los registros familiares del Animus Pere, como si hubiera sido reemplazada por una Guerra del Grial completamente diferente. Además, ¿por qué no podía recordar con precisión los detalles del sirviente de su padre? De todos los tiempos para olvidar información, ¿por qué ahora? Olga gritó alarmada cuando un trozo de metralla casi le rozó la mejilla. Olvídate de la contemplación, tenía que ponerse a salvo. Se retiró apresuradamente detrás de una alta formación de rocas y lanzó un hechizo de barrera por precaución. Observó en silencio aturdido cómo Shiro Emiya reflejaba los movimientos golpe a golpe del sirviente enemigo. Era como mirar un reflejo. Ambos ojos estaban tan enfocados el uno en el otro que ella sintió como si estuviera siendo completamente ignored, al menos en su mayor parte. Olga. Correcto. Ella respondió automáticamente antes de sentirse molesta consigo misma de repente. ¿Qué era ella? ¿Algún tipo de batería? Bueno, en este caso, fue difícil de negar, ya que canalizó más poder mágico en el escudo de su familia y se lo transfirió a Shirou. Por mucho que Olga sintiera que debería estar ayudando más, ahora estaba firmemente convencida de que Shirou y el sirviente enemigo eran monstruos incluso entre sirvientes. Era más probable que se matara involucrándose que ayudando activamente. Trace. En. Fuego continuo. Dos voces llamadas como una sola. Su respiración se aceleró ante la vista que tenía ante ella, mientras sentía un chapuzón en sus reservas mágicas de las que Shirou extraía. Numerosas espadas se formaron en el aire, muchas de las cuales brillaban con una potente energía mágica que deformaba y distorsionaba su entorno de una manera que Olga había visto una vez antes. Inspiraron tanto asombro y pavor como Gaevol. Estas espadas, estas armas, eran leyendas cristalizadas, nobles fantasmas. De repente, se lanzaron hacia adelante a la entera disposición de dos locos capaces de crearlos por capricho. Además, algunos de ellos se rompieron para lanzar ataques más allá de sus capacidades estándar. Para un noble fantasma, existía un concepto conocido como fantasma roto. Si un noble fantasma está repleto de más energía mágica de la que puede contener, se rompe y libera un nivel de poder más allá de sus capacidades normales. Se podría decir que es la consecuencia de destruir un mito cristalizado y destruir la ilusión de su grandeza por un aumento fugaz de poder que solo se puede usar una vez. Pero este aumento en el poder no debía subestimarse, ya que representaba todo el poder de una leyenda. Esto era cierto para todos los fantasmas nobles, y era un último recurso para todos los espíritus heroicos, pero esto era diferente. Shiro y su yo futuro estaban eludiendo el defecto del uso único al crear múltiples copias del mismo noble fantasma como si fueran simples lanzamientos baratos. Mi núcleo está retorcido en locura. Sus voces resonaron mientras Olga veía a Shiro y Archer alejarse el uno del otro y armarse con espadas retorcidas con muescas en sus arcos negros. Caladwol. La espada del arco iris del mito irlandés. Espada de Fergus McRoich que la usó para destrozar las ondulantes colinas de Irlanda. Una explosión resonó cuando una bola fundida de llamas abrasadoras iluminó abruptamente la noche. Olga se secó la boca, dilatando las pupilas, al escuchar un zumbido en los oídos. La onda expansiva que precedió a la explosión destrozó la barrera que Olga había levantado y provocó que cayera sobre la tierra y se manchara de barro y follaje. ¿Qué clase de mierda es esto? Se acurrucó sobre sí misma y se hizo lo más pequeña posible para evitar quedar atrapada nuevamente en el fuego cruzado. De hecho, ya no se atrevió a asomar la cabeza para ver la pelea por temor a ser decapitada por una espada perdida o una explosión mágica.
El suelo tembló bajo sus pies, mientras los árboles que rodeaban el templo Ryūdō se aplanaban por el impacto de otra explosión. Ella misma no se vio afectada, ya que perdió el equilibrio y aterrizó lo suficientemente fuerte sobre su trasero como para estar segura de que le darían moretones. Ella abrazó sus rodillas contra su pecho. Ramitas y trozos de mugre estaban enredados en su cabello, y su determinación casi seguramente comenzaba a flaquear. Sin lágrimas, Olga. Sin lágrimas. Has pasado por peores dificultades en tu vida. Ella era la única hija de la familia Animus Pere que había asumido el cargo de heredera a una edad temprana. Todavía tenía que demostrar que era digna de su título para no perder el control de la realidad aquí ante hombres errantes que podían crear nobles fantasmas por capricho. Ella tenía que aguantar fuerte. Sus manos se amontonaron en puños mientras recuperaba su convicción. Seguramente ya no había nada más que Shiro o el sirviente enemigo pudieran hacer que la sorprendiera. Soy el hueso de mi espada. Un poder mágico insondable de repente brotó en el aire, aparentemente imponiéndose a las leyes del mundo mismo. Olga notó que se formaban ondas espaciales, consideró las implicaciones y luego rápidamente comenzó a reír en un sentido desapegado. Su expresión cambió cuidadosamente a monótona, una lágrima solitaria goteando por su mejilla izquierda. Porque nada sale bien para ella. ¿Qué iba a pasar ahora? De todos modos, como directora de Chaldea, tenía el deber de ayudar a sus empleados, y Shiro Benilla era sin duda uno de ellos. Asegurándose varias veces que estaría bien y que Shirou no la dejaría morir después de salvarla, decidió dejar de esconderse. Poniéndose de pie, enderezó la espalda, hinchó el pecho, pero no pudo ocultar el bamboleo de sus rodillas. Aún así, en aras de demostrar su valía, podía soportar cualquier cosa incluso sin Leaf a su lado. Se estremeció cuando el viento azotó su piel, la frialdad de la misma le hizo apretar los dientes mientras imaginaba qué otras pruebas le deparaba el futuro. En cualquier caso, la heredera de la casa Animus Pere y el director de Caldea no se acobardarán. Ella era Olga Marie Animus Pere, y haría lo que su padre le dijo una vez antes de su prematura muerte. Si no puedes entender algo, entonces estúdialo hasta que lo entiendas, murmuró entre dientes, su mirada fija en las formas de Shiro y Archer desde una roca detrás de la que se escondió. Entiéndalo y luego determine cuál es el mejor uso. En la sabiduría viene la victoria. Podría sorprenderse, desconcertarse o incluso desanimarse en comparación, pero nunca podría perder la fe en sí misma. Shiro Benilla puede resultar ser un monstruo que podría enfrentarse a los sirvientes, pero él sería su monstruo por el bien de la historia humana como candidato maestro de Caldea. Shiro era su empleada, así que era natural que protegiera a su jefe. El hecho de que fuera un futuro héroe era solo una ventaja. La confianza era un concepto difícil para los magos, ya que se sabía que la mayoría de los magos te apuñalaban por la espalda por sus propios intereses. Sin embargo, desde el principio, la intuición de Olga le decía que Shiro Benilla no era como el mago promedio. Justo aquí, en este momento, Olga había decidido depositar su fe por primera vez en alguien que no era Lev. No tenía nada que ver con el hecho de que la imagen de Shirou, protegiéndola de la explosión de los ataúdes maestros, estaba grabada en su mente. Para bien o para mal, ya fuera que estuviera siendo irrazonable o no, Shirou tenía una meta que tenía que lograr. El costo para él no le importaba tanto como la promesa que le había hecho a Rin. Puede que no fuera la Rin con la que estaba familiarizado, pero ella era Rin de todos modos. Verla morir mientras él no podía hacer nada se sentía como si alguien acabara de hacerle un agujero en el pecho. Una parte de él estaba hueca, casi vacía, como si hubiera perdido algo que apreciaba, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Ni siquiera había tenido la oportunidad, pero una persona seguramente la tuvo: Archer. Una lluvia de chispas iluminó la oscuridad, mientras un par de cuchillas espejadas se unían en un intento por dominar. Ojos que compartían un dolor similar se miraban fijamente el uno al otro, ambos luchando por algo que deseaban proteger o ver hasta el final. Las venas saltaron sobre la frente de Archer mientras ponía más poder en sus brazos y se inclinaba más para hablar. No lo entenderías, fue todo lo que Archer dijo mientras se burlaba burlonamente y obligaba a Shiro a retirarse con una patada debajo del cinturón. Deberías haberte quedado muerto.
Al igual que en el pasado, Shirou se encontraba en una desventaja desesperada. No sabía por lo que había pasado el arquero de este mundo ni cómo había ido esta guerra del Santo Grial, pero podría resolverlo más tarde. Si Archer le impedía cumplir su promesa de Rin, entonces esa era razón más que suficiente para luchar más allá del resentimiento que sentía. Siempre fuiste más fuerte que yo, mejor que yo. Imágenes borrosas del arquero de guerra se habían filtrado en la mente de Shirou con cada choque de sus espadas contra las de Archer. La molestia, la desesperación, la culpa del fracaso, podía sentirlo todo como si él mismo estuviera allí y más. Sin embargo, al final de todo, eligió un camino diferente al de Archer basado en una diferencia de ideales. Yo no soy tú. Shirou lanzó a Kansou y Bakuya hacia adelante. Eran fantasmas nobles del periodo de primavera y otoño hechos por Ganjian de Uru. La tradición los representaba como espadas casadas que no conocían la vanidad ni el propósito, hechas solo por el bien de la artesanía. Para alguien como Shirou y Archer, las dos espadas eran perfectas para ellos que nunca habían dominado su habilidad con una sola espada. Mejor aún, el amor mostrado por la esposa del herrero les otorgó a los Blades la capacidad de buscarse siempre el uno al otro. Por lo tanto, también se las conocía como las espadas casadas. Lanzada por el aire, una espada atrajo a la otra y convergió en la ubicación de Archer en el centro. Fue un movimiento replicado por Archer que resultó en la destrucción mutua cuando las versiones rastreadas de Kansou y Bakuya se enfrentaron. TCH, Shirou chasqueó la lengua y miró fijamente a Archer, que permanecía inmóvil frente a él. Última oportunidad, dijo Archer solemnemente. Vete antes de arrepentirte de tu decisión. Como si me fuera a ir. Shirou entrecerró los ojos y mantuvo silencio. Había demasiado en juego aquí más allá de su promesa. Más que nada, perder ante Archer era algo que nunca se permitiría hacer. Una elección tonta, Archer no perdió el tiempo reuniendo energía mágica en una tormenta de tonos blancos a su alrededor. Nunca supiste cuándo renunciar. Mejor que rendirse, Shirou agradeció interiormente a Olga por suministrarle suficiente energía mágica porque tenía la buena sensación de que sabía lo que Archer estaba haciendo. La confrontación inicial solo había sido para probar las aguas, y ahora llegaba el verdadero desafío. El único noble fantasma que alguna vez podría ser poseído por el espíritu heroico en ella venía justo cuando Shirou lo recordaba. Sin embargo, no era el mismo maestro ignorante que había sido antes. Tú elegiste tu camino y yo elegí el mío. Si Archer creía que él era el mismo Shirou que murió en esta línea de tiempo actual, entonces Archer estaría equivocado. Conocía las palabras, se conocía a sí mismo, y conocía sus convicciones. ¿Qué más necesitaba? Shirou Archer, no importaba. Fundamentalmente, su magia era idéntica y estaba ligada a la naturaleza de sus almas. Como uno, se pronunció una oración. Soy el hueso de mi espada. Fue el comienzo de un área, una composición de quienes eran como personas, para manifestar la realidad interna de la propia persona. En respuesta, el mundo se calmó, un jadeo escapó de donde Olga miraba incrédula. Archer hizo una mueca de reconocimiento, pero la mirada que estaba enviando fue suficiente para enfriar el corazón de cualquiera, pero no el de Shirou. Simultáneamente, los dos comenzaron a caminar uno hacia el otro en tándem, sin desviar la atención del otro. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Las palabras continuaron, llenas de una magia que funcionó para alejar las leyes del mundo y reemplazarlo con un nuevo orden. Fuego etéreo comenzó a arder, azul celeste alrededor de Archer y naranja ardiente alrededor de Shirou. Significaban un camino de origen compartido y dificultades. He creado más de 1000 cuchillas. Y de repente los caminos divergen como un río en dos arroyos, dos paralelos de la misma fuente impulsados a la separación a través de una diferencia en la elección. Uno continúa contemplando el brillo de las estrellas, y el otro no desea nada más que apagarlas. Desconocido hasta la muerte, inconsciente de la pérdida. Ni conocido por la vida. Ni consciente de la ganancia. Las pequeñas diferencias y matices cambian para convertirse en evidentes divisores que contrastan marcadamente los ideales abandonados o mantenidos.
Uno luchó por aquellos a quienes deseaba proteger, y el otro luchó en memoria de aquellos a quienes había fallado sabiendo que ya lo había perdido todo. He resistido el dolor para crear muchas armas. Soporté el dolor para crear armas, esperando la llegada de uno. Shiro y Archer se encontraron a 1 metro de distancia el uno del otro, cada uno cargando sus propias cargas, y sin querer retroceder ante el otro. Para su existencia, ellos mismos eran opuestos especulares. Lo que quedó atrás y lo que elige persistir. Sin embargo, esas manos nunca sostendrán nada. No me arrepiento. Este es el único camino. Puedo perder con cualquiera, pero nunca podría permitirme perder contigo. Ambos levantaron la vista bruscamente mientras 2 anillos de fuego competían por la supremacía. Entonces, mientras rezó, toda mi vida fue 2 voces mezcladas en una. La cuchilla ilimitada funciona. El bosque alrededor del templo Ryūdō de repente se quedó en silencio. No se oía un sonido, sino el frenético correteo de los animales por la maleza y el ocasional chasquido de la caída de los árboles. En comparación con momentos anteriores, cuando numerosas explosiones y el tintineo del acero resonaron indefinidamente, la abrupta quietud de lo desagradable. Q, que estaba atravesando un grupo de esqueletos con su lanza, frunció el ceño mientras Ritsuka y Mach lo seguían detrás de él. Levantó la vista y notó una bandada de pájaros dando vueltas en el cielo, y chasqueó la lengua. Un recuerdo de derrota había surgido en su mente, y lo puso de mal humor. El papel de un guerrero es asegurar la victoria en la batalla. Por otro lado, el orgullo de un guerrero era su propio honor. Q no deseaba el Santo Grial. Su única razón para participar en la guerra había sido luchar contra oponentes capaces, pero ahora había cambiado a ponerle fin a todo. Fue desafortunado, pero Q iba a tener que perder a regañadientes su revancha con el sirviente clase arquero. Ganar la guerra del Grial importaba más para detener las atrocidades que podrían sucederle al resto del mundo. Con este fin, no había estado luchando como un guerrero, sino como un druida antes de conocer a la gente de Caldea. Ahora, sin embargo, ahora tenía su lanza. Este hecho lo cambia todo. Ya no lucharía como un druida, sino como un guerrero, como le había enseñado su maestro. Aún así, no podía superar las limitaciones de su clase tan fácilmente. Tenía una gran cantidad de maná, pero sus capacidades físicas carecían en comparación con las clases de caballeros. Un solo golpe de sable puede ser suficiente para matarlo. Aquí era donde Mach entraría para actuar como apoyo con su escudo. Era la única razón por la que había optado por entrenarla. Un aliado competente valía más que cualquier arma o armadura promedio. Aún así, en su mayor parte, Q tenía la intención de enfrentarse a saber por su cuenta. La anticipación de una buena pelea casi superó su prioridad de ganar el Grial. Sin embargo, no podías culparlo. Era como su maestro cuando se trataba de enfrentarse a guerreros hábiles. No podía evitar darlo todo siempre. En cualquier caso, Q se recordó a sí mismo que no iría solo a la batalla. Mach y Ritsuka tenían que estar preparados para que Saber decidiera lidiar con ellos primero en caso de que resultaran molestos. Q no dudaba del honor de Saber, pero esto no era un duelo, sino una guerra. Cuando se enfrentaba a 2 oponentes, el eslabón más débil siempre era el objetivo, y Saber se había vuelto despiadada desde su ennegrecimiento. La cueva donde Saber custodiaba el Santo Grial ya estaba a la vista. En cualquier momento después de entrar en la cueva y Saber seguramente los detectaría. Los 2 miembros de Caldea tenían que entender a qué tipo de peligro se dirigían rápidamente. Así las cosas, Q no se complació cuando los miró y notó que sus miradas vagaban por otro lado. Los labios de Mach estaban fruncidos, y ella constantemente miraba en dirección a Shiro y Olga, mientras que Ritsuka no era diferente. Simplemente hizo mejor en ocultarlo detrás de una mueca pensativa. Escucha, Q levantó la voz y niveló a Mach y Ritsuka con una mirada plana. Si hay algo que no haces antes de meterte en una pelea, es distraerte con otros pensamientos. La concentración es clave si no quieres morir. Mach tuvo la decencia de asentir con la cabeza y sonrojarse al ser llamada, pero aún mantenía una expresión de preocupación. Ritsuka, en comparación, frunció el ceño. Una mirada fue todo lo que necesitó Q para darse cuenta de que la configuración actual no iba a funcionar si no podía aliviar las preocupaciones que los dos tenían. Los dos están desenfocados.
Ku fue directo al grano. Detuvo su marcha hacia adelante, despejó el área de esqueletos, luego cruzó los brazos mientras Machi y Ritsuka se estremecían ante su mirada despreocupada. Si ambos tienen algo que quieren decir, díganlo ahora. Al darse cuenta de que el tiempo era esencial, Ritsuka habló rápidamente. ¿Estás seguro de que no deberíamos volver a ayudarlos? Él y Mach no lo dijeron, pero Olga parecía aterrorizada cuando se fue con Shirou. Agregué el hecho de que ni Shirou ni Olga tenían un sirviente con quien pelear, y no había forma de no preocuparse. Ku debe haber entendido esto, ya que también debería haber notado la inquietud de Olga antes de la separación del grupo. Contrariamente a lo esperado, Ku no cedió en el tema. Déjalos ser niños. Ku sonrió con lo que solo podría haber sido confianza. Hay algunas batallas que tienen que librarse solas, y esta es la batalla de Shirou. Mach levantó la mano recatadamente, lo que provocó que Ku la mirara sucio. Este fue un momento de urgencia, no de cortesía. Si tenías algo que decir, escúpelo. He tenido la intención de preguntar, pero ¿cómo sabes que Miya-senpai crea que puede derrotar a un sirviente? Ku se quedó en silencio por un momento antes de chasquear la lengua. Si hablar ayudaría a Machi y Ritsuka a concentrarse, que así sea. Es porque luché contra el yo mismo, dijo distraídamente. Que Mach y Ritsuka parecían desconcertados y confundidos ante la admisión, pero no tenían que entender. Solo necesitaban escuchar. Mira aquí, Ku colocó una mano cada uno sobre los hombros de Mach y Ritsuka y los agarró moderadamente. Tomó más esfuerzo de lo que pensaba matarlo la primera vez, y el bastardo afortunado sobrevive. Una semana después de que esta guerra del Grial se fuera a la mierda, veo que lo matan por segunda vez y lo descarté como muerto. ¿Adivina qué? Sobrevivió de nuevo y me dio esta lanza. Ku le dio unas palmaditas en la espalda a Machi Ritsuka y sonrió pícaramente. Pon un poco más de fe en el chico. No solo lo he visto enfrentarse a un sirviente antes, sino que es más difícil de matar que una cucaracha. Mach y Ritsuka todavía parecían inciertos, pero Ku dijo una sola verdad que los hizo establecer sus prioridades. Cuanto antes ganemos la guerra del Grial, menos peligro correrán tus amigos. Ritsuka asintió con la cabeza mientras Mach se agarraba con fuerza a su escudo con determinación. Se miraron de mutuo acuerdo. Vámonos. De eso es de lo que estoy hablando. Ku blandió su lanza y reanudó la marcha hacia adelante. Mantente al día o trata de no quedarte atrás demasiado. En una nota al margen, si no podemos derrotar a Saber, y termino pateando el balde, todavía hay un método que seguramente brindaría una oportunidad de victoria. Entonces, escucha bien. Ku explicó el plan de respaldo a Mach y Ritsuka, pero ninguno de los dos pudo entender la relevancia detrás de gritar Shiro está vivo. En la cara de Saber, aparte de pintarse a sí mismos como un objetivo para llamar su atención, Ku hizo una mueca ante el tiro barato que traería tal acción, pero el propio Shiro era el último recurso. Como guerrero, esperaba que no tuviera que llegar a eso, pero la guerra no conoce el honor. La derrota no era una opción. Cuando empezó todo a ir mal, Archer no lo sabía. Todo lo que sabía era que para cuando trató de arreglar las cosas y abandonar su objetivo de matar a su yo pasado para liberarlo de su propia miseria, todo era demasiado tarde. Todos los que no deberían haber muerto, terminaron muriendo, y todos los que quedaron eran solo sombras de su antiguo yo. Ni siquiera él había escapado al destino del ennegrecimiento, pero eso no significaba que hubiera perdido de vista lo que importaba. Aquellos a los que cuidaba habían perecido, pero aún había uno al que podía proteger. Este era el objetivo de su existencia continua. Mientras pudiera proteger solo a uno, sería suficiente para él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba perdiendo esta batalla? Archer rechinó los dientes y se paró en la colina de su propia realidad de mármol, la manifestación del mundo interior de uno. Espadas yacían erguidas a su alrededor en un páramo desprovisto de vida y rodeado de engranajes monolíticos que colgaban en el horizonte. Era mayor y estaba hastiado, los ideales de los que solía depender ya no estaban allí para ayudarlo. Frente a él había otro mundo completamente opuesto al suyo. Donde existía un páramo, crecía la hierba. Donde engranajes monolíticos flotaban en el aire, un horizonte despejado era todo lo que se podía ver al otro lado. Lo único en común entre ambos mundos eran las espadas.
espadas por todas partes, y Olga Marie mirando fijamente a todo en el medio como si de repente comenzara a echar espuma por la boca. Mármol Reality Marble. Ni Archer ni Shirou le prestaron atención a Olga. En cambio, recurrieron a la fuerza de sus armerías y comenzaron una guerra entre mundos. Numerosas espadas y armas de ambos bandos formaron torrentes de acero parecidos a arroyos que chocaron en el intersticio de sus realidades internas. Un rugido ensordecedor de metal gimiendo y energía mágica resonó por todas partes. Miles y miles de espadas se rompieron en metralla en el epicentro, manchando el suelo con numerosos agujeros. Al final, solo existiría una realidad. En esencia, tanto Archer como Shirou eran la misma persona. Su hechicería era idéntica, sus estilos de lucha imposibles de diferenciar. Una batalla entre los dos nunca fue solo una batalla de fuerza o habilidad, sino de convicción, y esta vez, Archer se encontró en el lado perdedor. Maldita sea. Archer gimió mientras mantenía su brazo derecho extendido hacia adelante para canalizar su energía mágica. Sabía que era totalmente capaz de masacrar a Shirou Emiya aquí y ahora. Todo lo que se necesitaría era un poco más de esfuerzo de su parte para lanzarse y apuñalar a su adversario en el corazón. Sin embargo, se sentía como si un par de grilletes invisibles estuvieran encadenando su cuerpo al suelo. No podía moverse hasta que pudiera convencerse a sí mismo de que ganar era el mejor curso de acción. Supuso que comenzó a perder en el mismo momento en que sus pensamientos cambiaron de proteger a saber a salvar a saber. Si era su yo más joven, entonces puede existir una oportunidad. No pudo evitar creer en este resultado. Ingenuo, tonto y equivocado como era su yo más joven, su sincera dedicación e imprudencia a menudo le daban resultados contrarios a lo esperado. Archer no podía negar este hecho. Había visto cómo Shirou Emiya había ganado esta guerra del Grial solo para ser sorprendido desprevenido y asesinado por un bastardo llamado Lev. Archer era quizás el único que podía decir que el Shirou al que se enfrentaba no era exactamente el Shirou que había visto morir. Pero fue precisamente por esto que sintió que este Shirou tenía la oportunidad de cambiar todo. La situación ya había cambiado. En lugar de simplemente actuar como un perro guardián protegiendo a alguien a quien cuidaba, no era salvarla la mejor opción. Eso es lo que haría un aliado de la justicia. Esto es lo que Shirou Emiya siempre haría. Solo por esta vez, sus objetivos se alinearon. Entonces, ¿cuál era el propósito de seguir luchando? La concentración de Archer disminuyó abruptamente. No es bueno. Archer gruñó mientras veía cómo la lluvia de espadas de Shirou comenzaba a retroceder ferozmente contra las suyas. El suelo que actuaba como divisor entre sus mundos internos se inclinaba rápidamente a favor de Shirou. Cada paso que daba Shirou transformaba el terreno árido del mármol de la realidad de Archer en un verde exuberante. Los viejos ideales que Archer había pensado que había enterrado una vez más comenzaron a surgir y a disminuir su determinación de lograr la victoria. Lentamente, seguramente la canica de la realidad de Shirou invadió por su cuenta. Archer sonrió amargamente. Una parte de él no pudo evitar envidiar los cielos despejados del mármol de la realidad de Shirou Emiya, y este fue el punto de inflexión final. En Shirou, Archer vio la posibilidad de un futuro ilimitado diferente al suyo. Quizás lo que no había podido hacer, Shirou podría hacer en su lugar. Todo esto condujo a una conclusión final. No tenía sentido la victoria. Archer miró fijamente el verdadero muro de acero que se cernía sobre él y decidió que ya había tenido suficiente con arrepentimientos. Toda su vida no fue más que dificultades y luchas. Siempre, perdiendo de vista lo que realmente importa. Ya no. Las espadas se derrumbaron cuando la última resistencia de Archer se redujo a la nada. Su visión se ennegreció de inmediato cuando todo se vino abajo. Sin embargo, ni una sola vez su mirada abandonó la de Shirou. Lo que encontrarás al final de esta path es solo desesperación. Ella que te protegió cuando eras más vulnerable. Ella que vio con angustia cómo morías y el barro negro manchaba su núcleo. Esta vez ella está allí en el corazón de esta tragedia. Pero si eres tú, seguramente aún puedes salvarla. No te atrevas a decepcionarla. Ella siempre había sido la que más dolía. El hecho de que Archer se encontrara aún vivo con varias espadas clavadas en el pecho debe haber sido una especie de milagro.
Es posible que su cuerpo estuviera maltratado y roto, pero su mente ya estaba procesando rápidamente lo que significaba para él seguir vivo. En ese momento, estaba tendido sobre el suelo. Archer no sabía cuánto tiempo había pasado, pero Shirou ya debía haberse ido, ya que Archer no podía sentir a nadie más a su alrededor. Estaba solo, herido, y probablemente era mejor muerto que poder sentir todas sus heridas. Archer honestamente se estaba agotando de toda esta mierda, pero todavía había una promesa que aún tenía que cumplir. En un solo movimiento, gradualmente levantó su brazo derecho y trazó un noble fantasmas. Romper reglas. Era la daga ritual dentada de la bruja de la traición capaz de romper todos los contratos mágicos. Cuando se usaba contra un sirviente, tenía la capacidad de anular la conexión entre amo y sirviente. En este caso, deseaba cortar un tipo diferente de conexión. Había terminado de ser un perro con correa. Se apuñaló a sí mismo y sintió que la línea de energía mágica que sostenía su existencia se detenía abruptamente. Ya no estaría atado por el grial corrupto. Su habilidad de acción independiente le permitiría mantener su existencia durante un tiempo. Era todo lo que necesitaría, ya que aún no podía permitirse disiparse. Tanteando con las manos, las colocó debajo del pecho y comenzó a tensar los músculos. Levantó el cuerpo perforado del suelo y temblorosamente se puso de pie. Charcos de sangre se formaron debajo de él y dejaron un rastro de sangre cuando comenzó a cojear un paso a la vez. Tenía una cuenta que saldar.